Estamos en vivo aquí desde la nueva olla de Cerro Porteño esperando la salida de los equipos. Algunas ausencias en el conjunto de Cerro Porteño, como por ejemplo la de Rodrigo Rojas. Y la pregunta es, Rojas, ¿cuánto tiempo de recuperación va a tener, Marcos? Perdón, Rubén. A ver, lo de Rodrigo Rojas. Sí, Rodrigo ya no va a jugar en lo que resta del campeonato debido a una tendinitis en el tobillo derecho y ya está descartado. Va a ser su recuperación para lo que va a ser el segundo semestre de Cerro Porteño. Al mismo tiempo quedó oficialmente desconvocado de la selección nacional y no va a viajar. Yo preguntaba cuánto tiempo de recuperación va a tener, digo, porque imagino que después de la conclusión del campeonato y una semana de pausa, Cerro se va a abocar a la realización de la pretemporada. Sí, la pretemporada que va a ser en el CIDE y después irán a Buenos Aires. Aproximadamente 2 semanas, si no es un poquito menos, será la recuperación. Pero o sea, Rodrigo va a estar listo para hacer la pretemporada. A eso apuntaba, a eso iba. Va a estar. Y eso es lo que decía también el propio jugador. Parar ahora y tener la posibilidad de llegar bien para iniciar la pretemporada y de esa forma tener un buen torneo clausura. ¿Y cuál es el panorama con referencia a Oscar Ruiz? Y a eso iba precisamente. Es una cuestión similar a lo de Oscar Ruiz porque Ruiz ya no va a jugar en lo que queda del torneo debido a su molestia en el posterior del muslo izquierdo y quieren que llegue en óptimas condiciones para la pretemporada, que así como están las cosas, llegará también. Ingresan los dos equipos sobre el campo de juego. Asconzábal va a pedir ¿cuántos refuerzos, Freddy? Y 4 refuerzos a principio y 3 de ellos ya estarían bien encaminados, serían paraguayos y uno vendría de la Argentina, pero un delantero, un volante y un zaguero centro son las prioridades y ya empiezan a trabajar los dirigentes detrás de aquellos refuerzos. ¿Cuándo se va a conocer la lista de jugadores salientes de Guaraní? Porque me parece que algunos van a quedar fuera de la plantilla. Sí, hay un grupo importante de jugadores quienes vencen su contrato ahora en junio y otros que vencen en diciembre y que ya no van a renovar. Y yo creo que apenas termine el torneo, la próxima semana incluso ya estarían dando la lista de los jugadores que no siguen en Guaraní. Muy bien, vamos a reiterar las alineaciones con la gráfica incluida. ¿Cómo está sobre la cancha Cerro Porteño, Marcos? Camiseta 1 para Anthony Silva, capitán hoy. 2 Raúl Cáceres, 3 Marcos Cáceres, 26 Marcos Acosta y 21 Santiago Arzamendia. 4 Hernán Novik, 16 Marcelo Palau, 24 William Candia, 30 Kevin Fernández, 9 Cristian Insaurralde y 19 Diego Churín, el equipo de Luis Subeldía. La formación de Guaraní, Freddy Irala. 1 Víctor Centurión, 2 Robert Rojas, 18 Luis Cabral, 22 Andrés Imperiale, 4 Miguel Benítez, 24 Antonio Marín, 6 Jorge Morel, 17 Luis de la Cruz, 28 para Rodney Redes, 10 para Rodrigo Bogarín, 29 para Lennon Farías, el equipo que dirige Juan Asconzábal. Posa para la foto del plantel de Cerro Porteño, vienen los de Guaraní. Qué colorido en los botines hoy en día, Carlos Landolfi. Compañeros, ¿hay alguno de los jugadores que utiliza el clásico botín negro? En Guaraní Imperiale, más nadie. En Cerro Porteño Insaurralde, pero tiene un poquito de tiritas rojas, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Y el resto? Botines color naranja, color rojo, amarillo fluo. El fosforescente. El botín blanco me gusta mucho. ¿Quién tiene blanco? Arzamendi, Acosta. El Novik es un poquito grisáceo ya el color. Centurión en Guaraní también utiliza botines blancos. En Guaraní, al menos aquí a la distancia, se observa que la mayoría tiene el mismo color prácticamente. Pero el botín rojo fue el que rompió la hegemonía del botín negro. Es cierto. Ahora hay un color más claro, más naranja, ¿no? Que el rojo. Sí, es la diferenciación del botín, por ejemplo, de Lennon Farías. un fucsia. Y de Morel. Sí, ese sí es naranja. Sí, el de Morel bien naranja. Y el de Lennon fucsia, me decía. Sí, así es. También Robert Rojas. Señores, nos entretenemos en estos detalles cuando Novik va a buscar la pelota. Están conversando Palau y Churín. Va a mover Cerro Porteño. Va a arrancar el partido. Estamos en vivo por Tigo Sports. Mañana un día muy especial para Tigo Sport, ¿eh? Mañana un día muy especial. Vamos a tener mucho más. Va a tocar la pelota finalmente Bogarín. No, Bogarín. Le recuerdan a Bogarín que tiene que mover Novik. Entonces, el 4, el uruguayo, el creativo de Cerro Porteño es el que se queda junto a la pelota. Ahora le dicen que mueva William Candia. ¿Todavía más, Rubén?
todavía más, Freddy, todavía Me gusta, más. No podemos contar demasiado, ¿sí? Pero mañana al mediodía vamos a develar esto que para nosotros es sin duda un acontecimiento muy importante. Tocar la pelota William Candia, arrancar el partido. Juan López, el árbitro, observa el cronómetro. Ya tocó Candia, su majestad del fútbol por frente a frente a Cerro Porteño Guaraní. Pelota alta, va a buscar por arriba Insaurralde, la desvía Morel, la va cabeceando Bogarín, recupera Raúl Cáceres, centro de la cancha para la salida de Morel, que busca conectarse por el lado derecho, no llega Marín, llega Arzamendia, va sacando a Costa. Golpe de cabeza de Robert Rojas. Robert. Juega Palau, sí, Freddy. Y un detalle, brazalete de capitán no es para Alberto de la Cruz, no es para Luis Cabral, es para Robert Rojas con el nuevo entrenador. Lo están mimando a Robert porque ya seguramente, no sé si los últimos partidos o el último semestre que va a quedar en el club. Salta Bogarín, golpe de cabeza de Cabral, Cabral que va jugando la pelota sobre la posición de Lennon, falta, infracción contra Redes, hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní. Y a ver cómo se maneja también hoy, Rubén, el equipo de Guaraní ante una ausencia importante. Estamos hablando de Esparza, que fue tal vez el jugador más desequilibrante en los últimos partidos de este flojo rendimiento de Guaraní en el torneo de apertura. Hoy no está por lesión y aparece Redes tal vez como un jugador con esas características para tratar de darle desequilibrio al aborígene. Cabral que toca, desplaza la pelota sobre el costado izquierdo, la va levantando Imperiale, golpe de cabeza de Acosta, tiene el control del balón el Beto de la Cruz, jugando hoy de la Cruz como uno de los dos volantes centrales. Lo solemos ver de lateral derecho, de volante por derecha, hoy metido, repito, en esa dupla que conforma el debutante Asconzábal al lado de Morel. Sí, de la Cruz, que se había iniciado como volante central cuando subió a primera división, allí jugó la primera temporada, después ya fue al costado para jugar de lateral o como volante, pero ahora retorna a su posición natural. Hace rato que no juega allí el Beto de la Cruz. Hay jugadores que concluyen contrato en Cerro Porteño, Marcos. Sí, Cristian Insaurralde e Ignacio Paya son los que terminan su contrato este junio. Lo de Insaurralde habrá que ver si es que finalmente se extiende su contrato, y lo de Paya ya prácticamente que continúe es muy difícil. ¿Y el caso de Irrazábal? Irrazábal también, y eso también se va a analizar en la próxima semana, cuando ya haya una reunión departamento de fútbol, gerente deportivo Daniel Enríquez y el propio entrenador Luis Ubeldía. La pelota para Anthony, que juega con los pies. El balón tocado sobre la posición de Marcos Cáceres. Sale Cerro Porteño. Primeros instantes del partido en la nueva olla. Pelota larga para que la corra Insaurralde. Sobre el Cabral. Insaurralde pegadito a la raya. Sigue Insaurralde. Cabral. Rebotó el balón en Cabral. Córner para Cerro Porteño. Muy hábil en el 1 contra 1. Insaurralde. Y para ganar este primer tiro libre de esquina, bien abierto por la zona derecha, porque tiene esta posibilidad Insaurralde de tirarse mucho para los costados, de trabajar de esa forma. Apareció en la primera insinuación de Cerro. Se viene el tiro de esquina. Se cae Churín. Estaba con Rojas friccionando. El árbitro conversa con los dos. Pide calma el árbitro del partido. Se mueve dentro del área Marcos Cáceres. Marca Imperiale. Novik le va a pegar. Córner. Novik y el centro arriba. Churín intenta sacar Rojas. Busca el contragolpe Antonio Marín. Va Marín enganchando. Cambia sobre él. Marín cambió de lado. Qué buena pelota para De la Cruz. Fondo de cancha. Llega De la Cruz. Muy forzado. Termina tocando hacia un costado. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. Un detalle, Asconzábal con un cuadernito y lápiz para observar atentamente el desarrollo del juego de su área técnica. Está anotando cosas y seguramente observando también algunos nombres de los jugadores rivales. Pasa que el vasco aún no conoce mucho a los jugadores del equipo rival. Juan Asconzábal, el vasco Asconzábal, debutando en el banco de Guaraní esta noche. Morel que va tocando la pelota, juega para Redes, para Bogarín, le pegó Bogarín. Suele ser dueño de una derecha privilegiada, le suele pegar muy bien a la pelota. Esta vez no fue así. Rodrigo Bogarín probó desde muy lejos. Sí, y apareciendo por detrás de Lendon, que es la referencia en ataque en el equipo de Guaraní. Ahí empieza a trabajar el número 10, Bogarín, del equipo legendario, en el medio y un poquito recostado hacia la zona izquierda, la posición al menos que tiene de entrada el número 10 aborígene.
Marcos Acosta levantó. El golpe de cabeza de Imperiale, que primero usó el brazo. Falta marcó el árbitro. Está caído Insaurralde, sentido. Reclama Imperiale, que cometió una clara infracción allí. Sí, metió el brazo para rápidamente sacarse de encima a Insaurralde, que aparece además muy comprometido de entrada en estos primeros minutos, con mucha movilidad Insaurralde. Luce bien la remera de Guaraní con los pantaloncitos y las medias blancas. Suele usar tono oscuro el legendario con esta camiseta para combinar. Gracias, Freddy. Toca Novik, juega la pelota sobre William Candia. Candia que va tocando para Arzamendia. Arzamendia para Cerro Porteño. Encaró, sigue Arzamendia. Le quedó para la derecha, prueba igual. Fue para Churín. Golpe de cabeza, sacando Morel. Recuperando esa pelota, Palau. La juega para Arzamendia. Va tocando Marcos Acosta Rojas. Sale Marcos Cáceres. Cáceres. Raúl ahora, Raúl Cáceres, retrasando sobre la posición de Acosta. Se mueve por izquierda Kevin, se mueve por derecha Novik. Este Insaurralde es un delantero que ahora juega detrás de la posición de Churín, no va hacia los costados, Marcos. Sí, tal cual, sería como un segundo delantero, es lo que ahora es la indicación de Subeldía para Insaurralde. Iba a mencionar precisamente el caso de él, que Zapag el otro día en conferencia había mencionado que se va a seguir insistiendo para la extensión del préstamo de Insaurralde, al menos hasta diciembre. Saque lateral, reposición de manos. Benítez va a cumplir. Miguel Benítez, lateral izquierdo que había sido titular seguido en la época de Saja, Freddy. Sí, y después perdió posición y ahora retorna a un tiempo importante. Imperiale y Marín son los que vuelven después de mucho tiempo en el equipo de Guaraní. Cabral que levanta, arriba Redes, marca Arzamendia, el rebote la pelea Kevin, gana Kevin Fernández para Cerro Porteño, sigue Kevin Fernández, engolosinó, no soltó la pelota, Palau que la juega, Novik le pone un poco de pausa, retrasa ese balón sobre la posición de Marcos Cáceres. Acosta, Marcos Cáceres, 0-0 están empatando Cerro Porteño Guaraní. La pelota muy abierta para Arzamendia, se pierde fuera de los límites del terreno de juego. Revisemos el banco de suplentes de Cerro Porteño, Marcos. José Colmán, Teodoro Paredes, Juan Aguilar, Julio Irrazábal, Nelson Aedo, Jorge Rojas y Alfio Oviedo. Volvió Aedo. Redes recibió de Lennon, va tocando la pelota Marín, Marín toca de vuelta para Redes, que es hábil, vino el centro, Antoni descuelga, atrapó al arquero de Cerro y va saliendo con la mano. Pero es lo que trata el equipo de Guaraní a la hora de meterse en 3/4 de cancha, darle mucha precisión a la hora de armar la jugada. Rebota la pelota en Fernández, la va teniendo Cerro Porteño, la salida de Arzamendia. Arriba el balón para Churín, la bajó para Novik, marco Imperiale, la va jugando Morel, va saliendo Benítez, Benítez sobre el costado izquierdo, ataca Guaraní, Marín abierto, pegadito a la raya, Benítez se anima, se mete, intenta filtrar un pase para Lennon, la recuperación de Cerro Porteño, Churín extiende, abre por derecha para Novik, Novik pegadito a la raya, adelanta para Churín, va Churín, progresa, juega para Insaurralde, va Insaurralde, pide Churín, pide Kevin, vino el centro. Rebotó en Cabral, la armó bien Cerro Porteño, cortó Cabral, córner. Insisto con lo de Insaurralde porque está realmente siendo muy importante en el equipo de Cerro Porteño con su movilidad, moviéndose en realidad por todo el frente de ataque, pero preferentemente tirándose mucho por la zona derecha. De ahí generó el primer tiro libre de esquina, otra vez accionando en este costado para que vuelva a insistir Cerro de la misma fórmula. Córner de Novik, vino arriba, golpe de cabeza de Insaurralde. Conectó equivocadamente, la pelota se abre, se pierde afuera. El banco de Guaraní integran Gastón Guruceaga, Julio Cáceres, Pablo Velázquez, Rodolfo Gamarra, Fidencio Oviedo, Marcelo González y Brian Ayala. En el caso de Pablo Velázquez, ¿él sigue con vínculo en Guaraní? ¿O concluye contrato? Concluye su contrato este semestre Pablo Velázquez. Saca la pelota Arzamendia, la quiere William Candia, gana Cabral, Cabral para Guaraní, sigue Cabral, tocando bien el balón para Rodrigo Bogarín, va Bogarín, la filtró, la metió bien para Marín, Marín tiró, tapó Antoni, rebotó la pelota y la sacó al córner Cáceres, primera situación neta de gol, estuvo muy cerca Antonio Marín. Y se encontraron los que saben en el equipo de Guaraní, con la precisión de Bogarín para meter esta muy buena pelota
definía Marín. Excelente la reacción, la tapada de Anthony Silva para evitar lo que iba a ser el primer tanto en este compromiso. A espaldas de Raúl Cáceres, esa pelota bien colocada del número 10 aborigen para Marín, que se perdió el primero. No, Velázquez es hasta diciembre, Rubén. Por un año vino y él se acopló en la pretemporada en enero en Encarnación. Lanzamiento de esquina, córner que corresponde al equipo de Guaraní. De la Cruz preparando el tiro de esquina, se mueve Bogarín, por ahí Imperiale, la pelota tocada para Bogarín, para De la Cruz, pasado, muy pasado sobre la posición de Rojas. Marín tuvo una buena chance, intentó cruzar la pelota sobre el segundo palo y allí Anthony Silva dijo que no. Y además le faltó también, me parece, un poco de potencia a ese tiro de Marín, pero no hay que quitarle méritos también al portero de Cerro Porteño, que intervino de buena forma. Bogarín tiene esto, te da gol y también la posibilidad de asistir de buena forma como lo hizo aquí. La primera pelota bien puesta para que Marín tenga la chance de convertir. Y yo puntualizaba lo de Marín, porque le está costando una enormidad en este tramo convertir un gol Antonio Marín Freddy. En este año todavía no convirtió ni uno. Ataca Insaurralde, va Insaurralde, Rojas se interpone, Insaurralde empuja, falta. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní, que tuvo la primera situación importante en el partido. Ya se levanta Robert Rojas, va a quitar la pelota Andrés Imperiale. Están empatando 0-0. Cerro Porteño Guaraní, el marcador es una presentación de Pilsen. Coca-Cola indica que estamos por los 11 minutos de la primera etapa. Centurión va a quitar. Víctor Centurión levantó. El golpe de cabeza de Marín para Benítez. Interrumpe Raúl, pero cometiendo infracción. Reclama Raúl Cáceres. Hay tiro libre. Mano cobró el árbitro. Sí, mano de Raúl Cáceres. Está un poco mejor el equipo de Guaraní en el trato de la pelota a la hora de cruzar la mitad de la cancha. Se está encontrando mejor en el cuadro de Asconzábal hasta aquí. Es zurdo Asconzábal. Está anotando, escribiendo con la zurda, los apuntes del entrenador argentino a esta altura del partido. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní. Tiene un equipo de asistentes, ¿verdad? Sí, ya te cuento después. Pero quiere anotar él. Él quiere anotar, con su propia letra. Sí, digo que a veces anotando se pierde algunos detalles. Hay tiro libre, le va a pegar Benítez en el área Imperiale, va al centro con Comba, la peinó Churín hacia atrás. Córner. En Cerro, por ejemplo, Maxi Guberas anota desde el banco y arriba anota Carlos Grueso desde las preferencias, su otro asistente. Ariel Zapata y Rodrigo Anaya son los que asisten al argentino Asconzábal, que llegó la semana pasada al país. Anaya es el PF. Sí, así es, ya un PF de experiencia. Rodrigo Bogarín mete el centro arriba, golpe de cabeza defensivo, sacando desde el fondo Arzamendia, recuperando Cabral, la cruzó Cabral, el golpe de cabeza de Morel. Me parece que tenía mejor chance Redes. Ataca, sigue el ataque de Guaraní con Marín, recuperación de Cerro Porteño, salida de Raúl, la búsqueda de Novik, entregando por izquierda para Kevin Fernández apoyándose en Acosta. El balón sobre la posición de Arzamendia. Intenta salir Cerro Porteño. Candia levanta. Insaurralde quiere desviar. Le engañó el bote de la pelota. O lo dificultó hacer contacto. Palau desvía. La recuperación desde Benítez. Controla Rodrigo Bogarín. Bogarín, Redes. No alcanza Linnon. Rechaza Raúl. La va peleando Churín. Tras el rebote aparece William Candia. De la Cruz la reventó. Y está teniendo buen corte y recuperación de pelota el equipo de Guaraní, porque en la insistencia de Cerro Porteño de salir bien prolijos desde el fondo, aparece un Guaraní adelantado, tratando de presionar y rápidamente cortando pelotas por el medio. La cuenta oficial de Sol de América, Rubén, anuncia la llegada del cuerpo técnico que lidera Fernando Ortiz. El Tano volverá a dirigir Sol de América, acompañado por Cristian Ruggeri, el entrenador nuevo de Sol de América. Perfecto. Fernando Ortiz y Ruggeri estaban con anterioridad, tanto en Sol como en Luqueño. Así es. Marcos Acosta. Acosta jugando. La pelota tocada por Candia. Marcaba Cabral. A infracción de Churín, dice el árbitro. Ya se cobró. Desvía Novik. Alcanza la pelota William Candia.
Fernando Ortiz, entonces, el nuevo técnico de Sol de América. Sí, porque había sonado inclusive el nombre de Dabrowski para un posible retorno. O Sanguinetti, me dijeron también. Y aparece Fernando Ortiz con esta inmediata revancha para él. Lo que a mí me parece que Sol en este caso también tuvo muy en cuenta es que son entrenadores que ya conocen el ambiente y conocen el plantel de Sol de América. Saben con qué se van a encontrar. No van a tener ese tiempo de adaptación o de conocimiento de jugadores, como el caso de Asconzábal, por ejemplo. Así es. Que, como decía Freddy, está apuntando todos los detalles en un cuadernito que tiene allí en la mano parado. Ahora ya fuera del área técnica. Hay falta en ataque. Sol tiene campeonato local y Copa Sudamericana. Le tocó Nacional de Uruguay en el torneo internacional. Asimismo, sigue apuntando el DT. Estamos en vivo por Tigo Sports. Jorge Burgos en la dirección de cámaras. Jaime Vázquez en el sonido. Luis Villalba en la RP. Doni Céspedes en la coordinación, la producción general de Gastón Cruz. Va saliendo Marcos Cáceres. La pelota tocada sobre Raúl. Insaurralde ahora devuelve para Raúl. La armaron bien hasta allí. Forcejea Marín. Recupera la pelota Bogarín. Bogarín para De la Cruz. De la Cruz que alimenta. Pase largo para que la corra Marín. Y eso a Marín le gusta. Marca Raúl. Se levantó primero. Se levantó con la pelota. Falta de Marín. Tiro libre para Cerro. Sí, ya había cometido falta, pero uno de los puntos importantes también, aparte de lo que ya remarcábamos, la recuperación que está teniendo Guaraní en la mitad de la cancha, es que anda fino el número 10 Bogarín. Le está haciendo bien a Guaraní que Bogarín maneje bien la pelota, que esté fino en el partido, porque le está aportando claridad a la hora de cruzar la mitad de cancha. Sacará desde el fondo Cerro Porteño. Los locos por el fútbol viven el Mundial con la aplicación de Tigo Sports. Con tu plano paquetigo de internet disfruta de todos los partidos. Levanta la pelota Marcos, la quiere Churín. El golpe de cabeza este Cabral. Novik para Kevin Fernández. Arzamendia participa. Arzamendia devuelve muy rápido. Corta Cabral. Le está costando a Cerro tener la posesión y el control de la pelota. Apurado Centurión. Rechazo largo. Raúl cabecea. Insaurralde quiere. La peinó Insaurralde. La va a buscar Churín. Está Churín. ¡Tiró! Diego Churín aprovecha un error en el fondo de Guaraní y define con mucha calidad, con mucha categoría. Cerro Porteño aprovecha plenamente la acción. Churín, el arquero que sale a mitad de camino, la pelota tocada por encima. Cerro Porteño pasa a ganar la Guaraní 1-0. La importancia de Insaurralde también en esta jugada, porque él la va a pelear por arriba, desviando esa pelota para terminar habilitando al delantero Churín, que no falla y termina definiendo de manera exquisita con este toque por encima de la humanidad de Centurión. Y Cerro Porteño siendo efectivo, sin atacar demasiado, haciendo el gasto Guaraní. Golpea con Insaurralde participando y definiendo de manera excelente Churini para que la azulgrana empiece a ganar este compromiso. Una total descoordinación entre el fondo de Guaraní y el arquero, que salió muy lejos. Cuando quiso volver era muy tarde. Tiene el control de la pelota Cerro Porteño con Anthony Silva, con Marcos Acosta. La cara que puso Asconzábal mirando al arquero y a los defensores. Redes juega, corre Rojas, va Robert Rojas, fondo de cancha. Robert enganchó, pero estaba retornando allí Arzamendi y se queda con el esférico. En el caso de Rojas, Freddy, ¿qué vos crees? ¿Se va ahora? ¿Hay alguna oferta como para pensar que ahora va a ser transferido? Ya hay ofertas para ahora, de Brasil, también de Europa, pero quieren cotizarlo un poquito más a Robert Rojas. Y yo creo que va a permanecer en el club hasta fin de año. Ya hay ofertas, pero aún no convencen las mismas. Y yo creo que él va a seguir y en fin de año estaría partiendo. Yo no sé cuál es la situación del Guaraní hoy en día, pero Guaraní no es de ceder fácil sus jugadores, ¿eh? Guaraní, tanto en el precio como en la manera de pago, tiene exigencias y en muchas oportunidades estas han impedido que se concreten algunas posibles transferencias que normalmente han rodeado a los jugadores albinegros, sobre todo en la época de los buenos rendimientos. Así es, pero eso ha cambiado un poco ahora, Rubén. Yo creo que si hay una oferta tentadora, Robert Rojas va a ir, Bogarín también está en la lista,
pero Guaraní está comprometido en el siguiente semestre a hacer una buena campaña y yo no creo que si la oferta no convence, Guaraní vaya a desprenderse de algunos jugadores importantes porque Guaraní apunta a ingresar a Copa Libertadores. Para ello tendrá que hacer una campaña 180 grados diferente a esta. Que vendan el plano local es poco probable. Es improbable. Juega De la Cruz, pelota para Redes que corre la marca de Arzamendia. Cerro gana 1-0, sigue Redes, enganchó, la pelota continúa en cancha, centro de zurda, cerradísimo, peligroso, Marín cabeceó. Y el balón que pega en la parte exterior de la red, logró conectar Marín, pero ya se había cerrado en demasía el centro de Redes. Y a ver también cómo reacciona Guaraní ante esta situación. Bueno, golpes que ya recibió también a lo largo del campeonato y donde no se pudo reponer con Asconzábal estando en el banco de suplentes. Hay que ver cómo asimila este golpe, porque venía trabajando bien, tuvo una muy buena posibilidad con aquella de Marín, por ejemplo, simplemente para citar la más importante del partido. Y sin embargo, Cerro Porteño en la primera importante terminó conectando. A ver la rebeldía de Guaraní en este juego. 6 goles de Diego Chorín en el campeonato, el máximo goleador de Cerro, 42 partidos con la azulgrana, tanto número 21 con Cerro Porteño y gol número 12 en la olla. Va Kevin, escapa, mete el centro, va Churín, solo Novik resbaló, Novik define de lujo, saca la pelota sobre la raya, Robert Rojas, Cerro perdonó, Novik se demoró demasiado, creo que resbaló antes. Terminó resbalando y esa situación le sacó grandes posibilidades para que Cerro concrete el segundo. Igual se arregló para terminar definiendo de muy buena forma y estuvo cerca Cerro Porteño con una muy buena acción por el costado izquierdo, también con la presencia de Kevin Fernández. Benítez tocando la pelota para Lennon, corre, está en posición prohibida Lennon Farías. Y la cara que puso Ascalgorta cuando el gol de Cerro decía esa situación de la defensa mal parada y el arquero adelantado. La misma situación ya sufrió el miércoles pasado contra Santaní. El control le quedó un poco largo a Novik y ahí justo cuando iba a buscar, resbala, pierde tiempo. Buen trabajo de Chorín también para arrastrar marcas en esa jugada, porque lo obliga a cerrar al hombre de Guaraní, generar el espacio para que quede completamente solo Novik en esa definición. Dijiste 6 goles de Chorín. ¿Cuántos partidos después vuelve a marcar? Después de 3 partidos, porque había convertido ante Monagas por la Copa Libertadores. Resbaló también Raúl, la cancha está livianita, va Raúl, falta dice el árbitro. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní. Coca-Cola indica que van 21 minutos. Pilsen y el marcador. Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Caído Benítez ya se recupera. Salida de Imperiales para el equipo de Guaraní. Algunos de Guaraní reclamaron una posición adelantada de Chorín en la acción que terminó del gol. Y el técnico reclamó algo al cuarto árbitro y Beto de la Cruz se acercó también. Yo no entendí mucho si fue alguna falta o la posición de Chorín, pero hubo reclamos en el banco de Guaraní. Revisamos la posición de Chorín y estaba en línea, estaba habilitado. Sí. Y esa pelota desviada por Insaurralde también la toca Imperiales. Cuando la van a pelear arriba, Raúl la había metido de cabeza y fue a buscar Insaurralde. Sí, todo lícito en esa acción. Pelota de Marín, Marín que va tocando sobre De la Cruz que juega, Cabral que recibe, Rojas se muestra por el lado derecho, Rojas va, marca Arzamendia, Rojas como lateral, sigue Robert Rojas, Rojas tocando hacia atrás, el pase sobre la posición de Cabral, Morel De la Cruz. Imperiales se muestra, sigue De la Cruz, la metió profunda, de pecho Lennon Farías. Hay infracción de Marcos Cáceres y Guaraní tiene un tiro libre prometedor, quiere rematar Rodrigo Bogarín. Y apareció el referente en ataque que presentó ahí Guaraní, estamos hablando de Lennon Farías para trabajar de espaldas al arco, darle uso a su físico para aguantar a Marcos Cáceres y generar esta falta. Por decirlo así, Freddy, ¿de dónde apareció Lennon? Y Lennon llegó el año antepasado al club, estuvo en el plantel, como tenía entonces edad de sub-18, de sub-20, jugó en la categoría, después lo cedieron a Yegros, allí se destacó, marcó muchos goles y este año, a principio de temporada, volvió a trabajar con el plantel de Guaraní. Es de la zona de Mato Grosso do Sul, Tres Lagunas se llama la ciudad de Brasil, a unos kilómetros de Punta Poná, para ser preciso 400 kilómetros, y hace un par de años que está en el país Lennon Farías. Tiene 22 años. Impecable como siempre Freddy con todos los datos. Tiro libre. De la Cruz, ¿le va a quitar el tiro libre a Bogarín? Benítez puede pegarle de zurda.
Benítez para la zurda, Bogarini de la Cruz para entrarle de derecha. Todo Cerro atrás para defender. Anthony no se juega mucho con la barrera, el remate al arco. El balón que sale desviado por encima del travesaño. Ni Rodrigo Bogarini, el ejecutor. Sí, ni Benítez ni el Beto de la Cruz. La pelota ejecutada por el 10, pero no bajó a tiempo. Churiene había convertido ante Monagas, después no marcó ante General Díaz y Luqueño. Y en el medio convirtió también contra Defensor Sporting, aquel gol de la clasificación. Después de 9 partidos, convierte en el campeonato local Diego Churina. La última vez había sido en Capiatá ante Sol de América. Sí, me llamaba la atención que siendo un jugador tan importante en el ataque de Cerro Porteño, últimamente era más asistidor que definidor Churín. Anthony se quedó con ese esférico. Inquietó de la Cruz metiendo una diagonal importante, un cambio de ritmo, apareció en la posición de delantero. Se le va a terminar el cuadernito al técnico de Guaraní. Sigue sí, anotando. Porque creo que es de 20 hojas nomás el cuaderno y tendría que ser cuadriculado de 200 hojas. Salta Cabral, la pelota entregada sobre Redes. Redes que domina y toca. El pase de la Cruz que va jugando para Rodrigo Bogarín. Benítez que se muestra, va Guaraní atacando con mucha gente, con Antonio Marín metiendo una diagonal corta, le dio la pelota a Rodrigo Bogarín. Bogarín juega sobre la posición de Cabral, por derecha Robert Rojas. Cerro abrió el marcador. ¿A los cuántos el gol de Diego Churín? Sí, el gol fue a los 16. Cabral, Morel, Imperiale, toca Guaraní, Cerro se resguarda. La pelota larga para Marín que corre, ya salió ese esférico. Saque lateral que corresponde al equipo azulgrana, que aprovechó la oportunidad, que golpeó con el gol de Diego Churín ante una defensa descoordinada y ante un arquero que salió demasiado lejos. Pero qué bien definió Churín, con qué calidad le puso la pelota por encima a Víctor Centurión. Sí, muy frío lo de Churín ahí para definir con esa exactitud y establecer el primer tanto en este compromiso. Y ese gol precisamente terminó calmando completamente lo que venía trabajando Guaraní para generar situaciones de riesgo hasta la portería de Anthony Silva. No está reaccionando positivamente después del gol del cuadro aborígene. Le hizo repetir a Novik el tiro libre. Juan Benítez, no sé por qué. La pelota estaba quieta. El árbitro dice ahora la pelota está en movimiento. Sí. Bueno. Siendo muy puntilloso en algunos detalles. En el anterior, repito, estaba quieto el balón. Cambio de lado, cambia, va entregando sobre Acosta. Acosta va. Acosta. Muy presionado. Comete infracción Lennon Farías. Reclama Morel. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño cuando Benítez está conversando con Morel. Candia ya juega. Palau tocando el balón. Avanzar Raúl. Se mete Raúl Cáceres. Toca para Insaurralde. Enganchó. No llegó la conexión con Raúl. Saca Imperiale. Viene saliendo Benítez. Picó largo. Palau tampoco llegó. Falta. Amonestación para Palau. Sí. Y es el primer amonestado del partido. Así mismo. Después Novik va a reclamar al jugador de Guaraní. Cartón de amonestación para Palau. Piden asistencia. Sí, ya va el doctor Hernán Servín junto a Beto Díaz para asistir a Miguel Benítez, el lateral de Guaraní. Había picado largo, fue a cortar Palau, no llegó a la pelota y terminó chocando con el jugador de Guaraní. Palau protesta, reclama, dice que puso el hombro. Por las dudas se mueve Brian Ayala en Guaraní. Y sigue insistiendo Palau en eso, ¿no? Le muestra con gestos al árbitro de cómo intervino en esa jugada utilizando el hombro. Igual el jugador de Guaraní es como el que va a chocar directamente a Palau, porque Palau en esa acción no se desentiende de la jugada. Y es el hombre de Guaraní el que va también directamente a atropellar al hombre de Cerro. Marca Cáceres, Marcos Cáceres rechazando la pelota hacia un costado. Guaraní quiere asumir el protagonismo. No es muy claro lo que hace de media cancha para arriba, pero ahí va intentando empujar. Ojo, pide cambio Insaurralde. La pelota tocada por Marín, Marín para Benítez. Insaurralde
pide sustitución. Va Benítez, Benítez para Lennon Farías, para Marín. Marín se acomoda, escapa de Churín, sigue Marín, la metió al área, un remate. ¡Gol! Redes. De Guaraní, Rodney Redes, y una definición espectacular dentro del área. Así festeja, así celebra. Marín metió una diagonal, colocó una pelota punzante en el área de Cerro Porteño y estando de espaldas al arco, Redes realiza una acción acrobática para colocar esa pelota cerca del segundo palo de Anthony, que solo miró, lo empató Guaraní. Ahora el juego está 1-1. Hermoso tanto del equipo de Guaraní con esta definición de Redes. Y para puntualizar precisamente la posición del jugador de Guaraní, arrancando como volante por derecha, pero teniendo esta chance de pisar el área, de ocupar el lugar de un centro delantero. No estaba Lennon, el que terminó poblando el área, pisándola fue Redes con esa hermosa definición tras una habilitación de Marín perfecta. También descoordinación en la defensa de Cerro Porteño. Salió uno, otro quedó enganchado para habilitarlo al hombre de Guaraní. Golazo de Redes para que esto esté 1-1. Los goles sacudiendo la fresca noche aquí en la Nueva Olla. Insaurralde se quedó en el piso. Sí, y cómo se enojó Subeldía, porque segundos antes pedía que Insaurralde caiga y que se la atienda en el campo de juego. Se enojó por eso. Y bueno, ahora Insaurralde ya no va a continuar. Se prepara Alfio Oviedo. Insaurralde había caído segundos antes de esa acción que derivó en la tarjeta amarilla de Palau. Sí. Y de ahí ya no se recuperó, entonces va a dejar el campo de juego. Arzamendia fue el que habilitó a Redes, el que había quedado enganchado. El gol de Redes, elaborado en la pensión de Dos Bocas. Centro de Marín, gol de Rodney Redes. Tiene 18 años, 9 partidos en primera división. Su primer gol, el hombre de la Colmena, camiseta 28. Rodney Redes fue amonestado por sacarse la camiseta en el festejo. Sí, señor, primer amonestado en Guaraní. Conversando allí Asconzábal con dos de los componentes del plantel de Guaraní. Redes y Lennon. Ahí se toma del aductor, ¿eh? Sí, sí. Se toma del aductor Insaurralde después de un enganche, queriendo conectarse con Raúl. Sí, es un problema que sufrió él solo, no hay golpe. Y es en la misma zona de la lesión que venía recuperándose. Qué temita este de las reincidencias, ¿no? Sí. Reincidente Carlos Rolón, por ejemplo, aunque esa es una cuestión ósea. Reincidente Ruiz, reincidente Insaurralde. Estas son lesiones de zonas blandas. Con el agregado que Insaurralde también venía haciendo un buen partido. Se estaba moviendo bien en el ataque de Cerro Porteño y, bueno, solito esta lesión muscular que lo saca de partido. Y si no continúa en Cerro Porteño, este fue su último partido en la Nueva Olla. Señores, Pilsen indica el nuevo marcador: Cerro Porteño 1, Guaraní 1. El árbitro va a ordenar una suelta neutral. Le dejó la pelota finalmente a Víctor Centurión. Sacará el portero de Guaraní. Estamos en vivo desde la Nueva Olla. Sacando desde el fondo la pelota Morel. Morel que toca para De la Cruz. Pica Marín. La velocidad de Marín es un problema para el fondo de Cerro. Atento Marcos Cáceres. Juega, cambia. Toca Novich. Cerro tuvo la posibilidad de ampliar el marcador en esa jugada de Novich. Guaraní consigue empatar con la muy buena definición de Rodney Redes. Su primer gol en la primera división del fútbol paraguayo. Bien lo decía Freddy. Va sacando Imperiale. Va caminando Imperiale con la pelota. Rodrigo Bogarín. Andrés Imperiale. De la Cruz. De la Cruz mete la pelota para que corra Rojas. Se mete Rojas hasta el fondo. Mete el centro arriba. Peligroso va Marín. Salió esa pelota, dice el asistente. Sí, Evelio Jiménez, en línea 1, el que ya invalida esta acción. Se hace el cambio en Cerro Porteño ahora. Sí, se retiró Cristian Insaurralde con el 9. Adentro el 7, Alfio Oviedo, el espectro del gol. Está sentido Arzamendia. Ya lo había dicho Carlitos Landolfi. Arzamendia, el que habilitaba a Redes. Jugada lícita.
Alfio en cancha. Cuando interinó Fernando Burgo, justamente su primer partido fue contra Cerro Porteño, hablo de Burgo. Ese fue el último partido que Marín jugó como sub-19. A partir del siguiente en Ciudad del Este debuta Redes, que jugó 6 partidos como condición de sub-19. Después apareció Steven Pérez en una ocasión, apareció el chico Albert Aquino, y este es el momento en que vuelve al equipo Rodney Redes. Coincidente también con el cambio de técnico, retorna Antonio Marín después de una rueda en el equipo aurinegro. Cerro con 10, está siendo atendido fuera del campo de juego Santiago Arzamendia. ¿Qué le advirtió Benítez a Churín? En la última reclamó el delantero una supuesta falta. Arzamendia tiene problemas con uno de los brazos. Sí, está siendo atendido por Pedro Vareiro y el doctor Jorge Oviedo. Va Churín a pelear esa pelota. Desvía, cabecea Morel. La va encontrando Benítez, sale para el equipo de Guaraní. Esperando pegadito a la raya Marín, pase sobre la posición de Lennon Farías. Lennon Farías va perseguido por Marcos Cáceres. Sigue Lennon Farías. Tocó la pelota para Bogarín, Bogarín descarga. Benítez prefiere retrasar el balón sobre la posición de Andrés Imperiale. Ahora De la Cruz, ya quiere volver Arzamendia, pero justo viene sobre su posición el ataque de Guaraní. Golpe de cabeza defensivo, saca Kevin, la tiene William, juega William Candia. Ahora Kevin Fernández tocando sobre Acosta. Acosta Rojas, Marcos Cáceres, volvió Arzamendia. Cerro de vuelta completo. Está 1-1 el partido. Coca-Cola indica que van 35 minutos. Ataca Marcos Cáceres. La presión de Lennon Farías. Comete infracción. Tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. Y las cosas que tiene este partido. Cuando estaba sin goles, venía hasta inclusive trabajando mejor Guaraní. Sorprendió Cerro Porteño con aquel tanto de Diego Churín. Cuando se estaba nublando el aborigen, llegó el empate con ese lindo tanto de Redes. ¿Quién calienta en Cerro Porteño? Ahora calienta Jorge Rojas. Palau va jugando, Palau para Marcos, la metió, la juega para Churín, la pelota larga, cae Churín, sale el arquero, Centurión controla, atropellaba Kevin Fernández. Y hubo cambio, ahora se sentó Rojas, el que calienta es Teodoro Paredes. Está sentido Churín. Es que hubo un choque fuerte también en esa, y varios que vienen una infracción sobre Churín. En un momento dado me pareció que el árbitro iba a sancionar después, dejó correr la acción. Sí, lo termina chocando Cabral en el aire Cabral. Sí, fue falta de Cabral. Y este detalle, Rubén, apenas hay una pausita, el técnico Asconzábal llama a algún jugador. Ahora Robert Rojas para dar indicaciones. ¿Lo tiene a Robert Rojas como lateral o como central? Como central, pero ahora ocasionalmente juega como lateral Robert Rojas. Y lo de Teo obedece a lo de Arzamendia. Puede ingresar Teo y Marcos Acosta de lateral. Saque lateral que corresponde a Cerro Porteño. Espera Alfio. Espera Kevin Fernández. Más adelante Churín. 1-1 está el partido. Arzamendia jugando sobre la posición de William Candia. Candia la saca hacia un costado. Habían sacado los de Guaraní la pelota hacia un costado para que lo atiendan a Diego Churín. Rojas ahora. Rojas levantó. Arzamendia, Palau. Candia adelanta, corre Alfio Oviedo. Rechaza Imperiales, juega Bogarín. Bogarín para De la Cruz. Chocando ahí William Candia. La juega bien Redes. Se le perdió la pelota a Bogarín, la vuelve a encontrar. Bogarín presionado. Levanta Cabral, pelota larga. Raúl Sierra y de cabeza habilita a Anthony. El arquero de Cerro Porteño va a quitar. Y el que pide ahora cambio a Santiago Arzamendia ya no da más. Y se viene Teodoro Paredes. Arzamendia se va a ir por lesión. Segundo jugador que genera, que motiva. Cambio obligado. Quiere Alfio, rechaza Cabral, va Kevin, sigue Kevin, presiona Churín. Morel jugando para Rojas. Rojas entregando para Redes. Redes que va tocando para Jorge Morel. Sale Guaraní. Pica Lennon Farías. Pica Marín. Corta Palau. Palau recupera. Juega para Arzamendia. Arzamendia se cae. Va a ser sustituido Arzamendia. Teo Paredes recibiendo las últimas indicaciones del DT Subeldía. Sí, así es, va a ser retirado en camilla el 21, Santiago Arzamendia, listo el 5, Teodoro Paredes. Está llorando Arzamendia, ¿eh? Sí, sí. Tapándose la cara con las manos, sollozando.
Santiago Arzamendia recibe la atención, lo van a retirar en camilla. ¿En qué sector el problema? Lo tenía en el brazo, pero vamos a revisar si es que tiene algún otro lado, porque también se tomaba de la cadera hace un ratito. Ahora es el turno de Cabral. Él se acerca para recibir los apuntes del Vasco, el entrenador argentino que dirige a Guaraní. Retirado en camilla Santiago Arzamendia y listo para ingresar en su reemplazo Teo Paredes. Teo va a ir de central y Marcos Acosta de lateral izquierdo. Así es. Ya viene Marcos de lateral y Teo al lado de Marcos Cáceres. Central por izquierda. Gracias, Marcos. Segunda modificación obligada. Lateral que corresponde al equipo de Guaraní. Redes adelanta esa pelota. En verdad la entrega Anthony, que va a sacar. Tramo final de la primera etapa. Cerca de los 40, Anthony Silva va a rechazar. Estamos en vivo por Tigo Sport. Anthony que va jugando sobre la posición de Marcos Cáceres. Teo Paredes, apretado por Reyes. Teo Paredes, Marcos Cáceres. Intenta la presión Lennon Farías. Pelota larga para Diego Churín. Choca con Cabral, cabecea Churín. Cierra tarde Kevin Fernández. Entonces controla Víctor Centurión. Medio desabrido el final de este primer tiempo. Vimos dos preciosos goles, dos buenas definiciones. Primero de Churín, después de Redes. El golpe de cabeza de Acosta. En el centro de la cancha, Rodrigo Bogarín intenta un golpe de taco, rebota en Palau, le queda Churín. Vuelta completa. Palau, Churín, la perdió, la recupera Lennon Farías. Intentó habilitar a Marín, pero está atento Raúl Cáceres. Cortó, le dio a Anthony Silva. Levantó esa pelota, la pelea Churín. Cayó Benítez. Guaraní es como que se apura. Rápidamente todos tratan de buscar a Marín para que él, por supuesto, pueda sacar alguna ventaja con la velocidad que tiene. Lo hizo aquí Lennon, rápidamente desperdiciando una buena posibilidad cuando Cerro Porteño se enredó en la salida. Es que eso es lo que plantea Guaraní. Guaraní pone delanteros rápidos, el caso de Redes, de Lennon, de Marín, y lo que quieren es jugar con velocidad para intentar ganar a través de ese expediente. Y la velocidad a veces obliga a las imprecisiones. Tocando la pelota de la Cruz para Lennon. Teo Paredes con carga, falta, tiro libre que corresponde a Guaraní. Caído Lennon Farías. Sí, que en la anterior se equivocó, pero para esto es bueno, es grandote el Lennon. Aquí recibiendo la carga de Teo Paredes. Acaba de ingresar al campo de juego cometiendo esta infracción sobre el delantero de Guaraní. Sí, fue al bulto, no tenía otra. Teo Paredes desde esa posición había protegido bien con el cuerpo la pelota el hombre brasileño que juega en Guaraní. De la Cruz y el tiro libre. Se adelantó Imperiale. No subió Cabral. Tiro libre, Bogarín va a ejecutar. Por derecha está Redes. Tiro libre, Bogarín, el centro. Golpe de cabeza defensivo, quitando Diego Churín. Tocando la pelota Novik. En Cerro, jugadores que le pueden dar fútbol al equipo, como el caso de Novik, como el caso de William Candy, han aparecido muy poco en este primer tiempo. Balón largo que queda en poder de Andrés Imperiale. Imperiale juega, toca la pelota sobre la posición de Antonio Marín. Marín tocando sobre la posición de Morel. Morel, Cabral, por derecha Rojas. Va la presión de Churín. Cabral cruzó de lado. Imperiale avanza, ya pisa campo rival. Guaraní empató y sigue tomando la iniciativa. Bogarín la metió profunda para Redes. Hay una marca, un rebote, tira Lennon. Traboteo, córner, peligrosa llegada. Es que Guaraní volvió a tomar el protagonismo después de la igualdad. Era un tramo complicado cuando lo venía ganando Cerro Porteño. Lo empata Guaraní en ese instante para que a partir de ahí vuelva a crecer en su fútbol, apostando a esto también a los buenos toques y a tratar de explotar la velocidad de Marín. Lennon en este rebote cuando por el medio se pedía algo por el lado de Guaraní. Lanzamiento de esquina, córner. Teo Paredes con Morel. Lennon con Churín.
de la Cruz y la ejecución del tiro de esquina que corresponde a Guaraní sobre el cierre de la primera etapa. Córner de Luis de la Cruz, el centro, salta y rechaza con golpe de cabeza Acosta. Las recuperaciones de Marín. Marín gira rápido, Marín busca el costado, Marín gana, mete el centro. Alfio coopera, recupera la pelota Rodrigo Bogarín. Bogarín, Cabral ahora. Cabral levantó de cuchara para Marín, la bajó, se acomodó, marcó Kevin, le ganó la posición. Ya salió ese balón, saque lateral que va a corresponder a Cerro Porteño. Y Marín ha sacado ventaja en este primer tiempo por el lado aborigen. Muy buen partido hasta aquí del hombre de Guaraní. Me deja la sensación que Cerro quiere que termine el primer tiempo, a ver si se puede reacomodar para la etapa complementaria. Van a agregar 2 minutos. Teo Paredes jugó su último partido en la fecha 16 ante Capiatá. La victoria 3-2 de Cerro en aquella ciudad. Después fue reemplazado a los 80 por Escobar. Ataca Marín, pica Marín, marca Costa. Rebota la pelota en Acosta, córner para Guaraní. Y está siendo punzante y no solamente sacando ventajas Marín por el costado izquierdo, tirándose ahora por derecha para seguir en ese mismo camino de generarle problemas a la zona defensiva de Cerro Porteño y seguir siendo uno de los más importantes adelante en Guaraní. Coloca la pelota de la Cruz, va al córner de la Cruz, pelota alta, va Morel, cabeció Morel, débil el cabezazo. Anthony se queda con el esférico y busca la salida rápida. Se adelanta Alfio Oviedo, espera por izquierda Kevin Fernández. El arquero soltó la pelota, va caminando con ella porque no había observado posibilidad de sorprender en una salida alta, larga, rápida. Sacó Cabral, Lennon ahora. Lennon protege y toca. Se esfuerza por el lado derecho y alcanza Redes. Va Redes, retornó a tiempo Kevin Fernández. Saque de manos que corresponde a Guaraní. Va a concluir el primer tiempo del partido. Robert Rojas en la ejecución del saque lateral. Anticipa Teo Paredes. Sale Teo para Cerro. Tocando Chorín. La juega Kevin. Pelota larga, sin precisión. Hasta aquí van como 10 minutos que ingresó Alfio y no ha tocado casi la pelota. No le ha llegado ninguna pelota al número 7 Alfio Oviedo, y por supuesto que para esto también debe crecer el trabajo de Novek y de Candia, los jugadores que manejan muy bien la pelota en Cerro Porteño, que prácticamente no han aportado en este primer tiempo. Cerro está jugando con una doble línea de 4. En el medio, Novik, Palau, Candia y Fernández. Cuando Lennon engancha, le quitan la pelota, la va a pelear Kevin Fernández. Sigue teniendo Lennon Farías. Ahora Rodrigo Bogarín apunta, le puede pegar. Bogarín enganchó, buscó el espacio, perdió tiempo y perdió todo. El pase para Alfio. Va Alfio. Pasó por uno, pasó por otro, cayó. El árbitro dice que no hubo infracción. Ahora sí toma la decisión de pitar porque lo habían tocado a Alfio Oviedo. Esta es la acción donde recibe la falta Oviedo. Y no solamente Rubén, lo de Novek y Candia para darle claridad en el fútbol de Cerro Porteño, digo, ausente en este primer tiempo, sino ese desborde que generalmente suele tener Cerro Porteño. Raúl Cáceres, por ejemplo, pasó muy poco en esta primera parte de la mitad de cancha, es decir, no fue opción para llegar a esta línea de fondo y cruzar pelotas. Por izquierda tampoco tuvo demasiado vuelo Cerro Porteño en este primer tiempo que se va cerrando de a poco. Y Raúl está muy entretenido con Marín. El árbitro del partido, Juan López, marca la conclusión de este primer tiempo. Están empatando Cerro Porteño y Guaraní 1-1. Chorín, el gol para Cerro. Redes, el gol para Guaraní. Hacemos una pausa y ya retornamos para escuchar la opinión del comentario de Carlos Andolfi.
Retornamos en vivo desde la Nueva Olla. Aquí están empatando Cerro Porteño Guaraní 1-1. Comenta lo que fue el desarrollo de la primera etapa, Carlos Landolfi. Un primer tiempo que arrancó bien por el lado de Guaraní en los primeros minutos, siendo protagonista con el manejo de la pelota, tratando de darle precisión a la hora de cruzar la mitad de la cancha. Y anduvo bien en ese aspecto, al menos el jugador Bogarini. Y también mucha participación de Marín. Y precisamente entre los dos se encargaron de armar esta muy buena jugada a los 9 minutos. Pase de Bogarini para que Raúl Cáceres termine complicado en esa acción. Por detrás apareció Marín, definió, y la tapada de Anthony Silva había sido la primera importante en el juego. Y otras insinuaciones por el lado del equipo de Guaraní. Cerro Porteño prácticamente sin generar nada arriba se encuentra con esta situación. A los 16 minutos con la pelea de Insaurralde, que sí tuvo como principal argumento el hecho de correr bastante, de incomodar siempre a los defensores, de jugar por todo el frente de ataque para que en esos minutos sea tal vez lo más trascendente arriba. Y precisamente Insaurralde fue a pelear esta pelota, ganándole a Imperiale. Una descoordinación entre quedarse y salir. Víctor Centurión también queda habilitado en esta jugada. Churín, que no falla, define de manera precisa por encima del portero de Guaraní. Y con este lindo tanto Cerro Porteño, sin atacar demasiado, sin hacer el gasto del partido, era efectivo, porque la primera importante y la mandaba al fondo con la definición de Churín. A los 20 minutos uno puede marcar esta buena posibilidad, porque en esos minutos después del gol de Cerro es como que se fue un rato del juego Guaraní y le dio la posibilidad a Cerro Porteño de ampliar la ventaja con esta llegada de Fernández en el costado izquierdo. La participación de Churín también excelente para arrastrar marcas y dejarlo solo a Novik, que se enredó en la primera, por eso no le sacó mayor ventaja en esa acción que pudo haber sido el segundo de Cerro Porteño. ¿Cómo recupera Guaraní su fútbol? Con la aparición de Marín, uno de los puntos sin dudas altos del aborigen en este primer tiempo, que metió una muy buena pelota aquí sobre redes. Y el que ya no está en cancha, Arzamendia, se fue del partido lesionado, es el que termina levantando el brazo pidiendo una posición adelantada, pero precisamente él es el que termina habilitando a Redes. Ocupando la posición de Lennon de centro delantero, apareció Redes. Excelente definición para sacarle ventaja también a esta pelota bien puesta por el jugador Marín. Golazo de Guaraní para empatar el compromiso. En un momento delicado, porque Guaraní no se estaba encontrando con ese juego asociado que sí había demostrado al menos de manera interesante en los primeros minutos. Aquí daba el golpe para empatar el compromiso, y luego de ese empate también volvió a retomar ese buen comienzo el cuadro de Guaraní para cerrar un primer tiempo dentro de todo interesante. Cerro Porteño no tuvo varias, pero en la primera golpeó con Churín. Seguramente más emociones que nos esperan este compromiso para la etapa complementaria. Señores, vamos a la pausa, vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo. Están empatando Cerro Guaraní 1-1.
Estamos en vivo desde la nueva olla de Cerro Porteño. Nacional Santaní empataron 0-0. Capiatá Olimpia 2-2. Libertad derrotó a Independiente de Campo Grande 1-0. Sol venció a General Díaz ayer 4-3. Sol tiene nuevo técnico. En verdad retorna Fernando Ortiz a la conducción técnica del plantel de Villa Lisa. 3 de febrero cayó frente a Luqueño 2-0. Están empatando Cerro Guaraní 1-1. Vamos a ver qué ocurre en el segundo tiempo. Vamos a la pausa y ya retornamos para la complementaria. En vivo desde la nueva olla están retornando los componentes del plantel de Guaraní para el segundo tiempo. Vuelven los árbitros también. Novedades para el segundo tiempo en el aurinegro, Freddy. Y ahora está retornando Guaraní sin cambios para el arranque de este segundo periodo. Está volviendo Cerro Porteño igualmente. Cerro ya realizó 2 cambios obligados en la primera etapa. Le queda una sola posibilidad de cambiar a Subeldía. Y para este segundo tiempo no va a haber variantes. Alfio había ingresado por Insaurralde y Teo Paredes por Arza. Sí, ¿qué se puede decir de la lesión de Santiago Arzamendia? Y vamos a ver. Sí, sí, es en la zona
En la zona del pubis, la lesión de Santiago Arzamendi. La zona del pubis. Sí. Porque llamó la atención la manera en que se fue llorando. Evidentemente tenía mucho dolor, sí, el lateral izquierdo de Cerro Porteño. Sí, porque primero sintió el brazo en un golpe anterior, pero la salida fue por la lesión, o sea, la molestia en la zona del pubis. Sí, señor. Sin cambios Guaraní. Cerro vuelve con los mismos que concluyó la primera etapa, aunque ya había efectuado dos variantes, dos modificaciones en la primera etapa. Juan López cronometra. Esto va a arrancar, señores, en su segunda etapa. 1-1 está el partido. Mira López hacia la zona del veedor, del cuarto árbitro. Espera ajustar el tiempo horario para autorizar el comienzo de este encuentro. Tocar la pelota Lennon. Ya está en marcha el segundo tiempo. Lennon Farías entregó, jugó la pelota sobre Morel. Levanta ahora Imperiale. Raúl Cáceres marcando. Marín disputando la pelota. Golpe de cabeza de Bogarín. Retrocede Marcos Cáceres. Gira Marcos Cáceres. Presiona Marín. Saque lateral. Raúl Cáceres va a quitar para el equipo del Cerro Porteño. Raúl levantando, Chorín pelea, el golpe de cabeza de Alfio Oviedo, choca Chorín, le dio a Novik, la va tocando para William Candia, se llevó de cabeza, Chorín habilita muy bien, costado izquierdo para Kevin Fernández, va subiendo a Costa, Kevin metió el centro bajo, rechazó ese balón en su retroceso, Morel lateral para Cerro Porteño. 45 segundos pasaron para que Cerro Porteño rápidamente se instale en terreno de Guaraní con una muy buena aparición de Kevin Fernández, recordando que él apareció en una jugada muy puntual donde Novik en aquella primera parte tuvo la gran chance de marcar el segundo. Con espacios, Fernández activó y generó una situación, al menos insinuándose el cerro de entrada. Acosta para Chorín, la pelota le va a quedar a Alfio, saca el fondo de Guaraní, insiste Palau tras el rebote, la tiene Acosta, vuelve a rebotar esférico, Acosta abajo para impedir el contragolpe de Redes, saque lateral. Guaraní manteniendo latente la fogosidad y la velocidad de Redes y Antonio Marín para tratar de sorprender a Cerro Porteño. Se hace el saque lateral. Robert Rojas busca Redes. Se cae Acosta. El árbitro deja correr. Reclamaba falta al de Cerro, pero el balón tiene Marcos Cáceres. Va Cáceres. Sigue Cáceres. Me va a recordar Freddy los suplentes de Guaraní, que hasta aquí no ha cambiado. Alfio rebotó, pero entregó mal. Va Lennon Farías, marca a Marcos. Ataca de la Cruz, ataca de la Cruz. De la Cruz para Marín. A tiempo sale Anthony. Le salió muy larga la habilitación a De la Cruz. La idea era buena. Y claramente la tarea que tiene el Lennon es de trabajar de espaldas al arco y terminar aguantando para descargar con los hombres rápidos. No precisamente él terminar intentando definir alguna jugada, sino todo lo contrario. Que él trabaje de espaldas al arco, pueda aguantar pelotas y descargar para que los rápidos, en este caso Redes y Marín, puedan sacar alguna desventaja. Paralelamente al arranque del segundo tiempo comenzaron a trabajar los suplentes de Guaraní. Ellos son Gastón Guruceaga, Julio Cáceres, Pablo Velázquez, Rodolfo Gamarra, Fidencio Oviedo, Marcelo González y Brian Ayala. Chorín intenta Imperiale, desvía esa pelota, la tiene Morel, adelantó Morel. La selección viaja mañana, Marcos. El jueves, viaja el jueves por la tarde, el viaje de la selección rumbo a Austria. ¿Se sabe algo del estudio al que fue sometido Derles González? Sí, de Arqui González, que fue sometido a un estudio, y ya enseguida te doy más datos. Va Teo Paredes, había quedado fuera del plantel Rodrigo Rojas, convocado Ángel Cardoso Lucena. Saque lateral, reposición de manos. William Canda tocando por bajo, rebotó esférico. Rubén, hoy está de aniversario un club aquí cerquita, Nacional, 114 años de vida institucional. Saludos a los fanáticos de la academia. Sí, señor, nuestras felicitaciones a los nacionalófilos. Nacional con 114 años de vida institucional, a su presidente Juan Carlos Galeano, la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas, un saludo muy especial. Palau tocó, anticipa, quita Redes, va a recuperar la pelota Teo Paredes. Paredes que ingresó por Arzamendia, gira Teo y toca la pelota para William Candia, Candia que juega para Anthony Silva, obligado a jugar con el pie. Teo Paredes se levanta, Alfio Oviedo va a buscar, Chorín peleando todas, Alfio ahora con Cabral que gana, Benítez que juega para Imperiale, Imperiale para Cabral, Cabral toca para Benítez, presiona bien, no, recupera la pelota
Churín, va Cerro con Churín. El pase para Candia que le puede pegar. Y va Candia, muy exigido. Intenta el pase, recupera Redes. Ya va jugando Cabral. Disputa Kevin Fernández. Saque lateral corresponde al equipo de Guaraní. Robert Rojas y la reposición. Sin hacerse daño en el segundo tiempo. Están empatando Cerro y Guaraní 1-1. Robert Rojas juega para Lennon Farías tras el rebote de la Cruz. Le está quedando a Churín la pelota. Y va Churín, choca con Cabral. Se impuso Cabral. Es muy fuerte Churín en el cuerpo a cuerpo en esta. Mejor plantado en el piso Cabral, lo desacomodó. Y Cabral en realidad para terminar solucionando un problema, porque Guaraní solo se complicó con ese lateral. Muy buenas posibilidades para Cerro con Churín. Apareció Cabral en el cruce. Candia tocó hacia atrás, choca Marín. Novik quiere, rebota la pelota Novik, gana Novik. Pegó en Benítez, le quedó a Benítez. Ataca Benítez. Intenta tocar Marcos, gana Marín, Marín por izquierda. La pelota para Redes. Centro que rebota Teo, córner para Guaraní. Cuando se juntan generan problemas. El caso de Redes y también de Marín, que está teniendo un muy buen partido. Hugo Garín también con chispazos interesantes. Con Lennon y su producción desde lo físico para aguantar pelotas, para la pelea constante con los defensores de Cerro Porteño. La salida rápida aquí que tuvo el equipo legendario. De la Cruz va a preparar el tiro de esquina, córner para Guaraní. Imperial está en el área. Se intenta la cortina. Allí Morel, allí Cabral también. Bogarín en el área chica. Debe estar mejor colocada la pelota. Le va a pegar De la Cruz. Cerro dejó arriba solo a Novik. Vuelve a ubicar el balón De la Cruz. Se va moviendo Imperiale. Juego corto, gira Bogarín. Cayó Palau. Bogarín quiere saque de portería, dice López. ¿Sí? Lo de Erlis González sufrió un traumatismo en la rodilla del lado izquierdo. Se hizo los estudios, pero en los estudios no salió nada. Así que mañana será evaluado de vuelta para ver si está en condiciones de viajar. Pero a priori no tiene nada, a excepción del golpe, por supuesto. Sacará Anthony Silva. El que se sumó hoy fue Juan Escobar también, Marcos, ¿verdad? Juan Escobar, es por eso que no estaba para este partido. Anthony levanta arriba Churín, pelea con De la Cruz, gana la posición. Churín bajo de pecho, ya va tocando William Candia para Raúl Cáceres para Cerro Porteño. Raúl se frenó, va tocando sobre Palau. Palau retrocediendo sobre Marcos Cáceres. Cáceres lo ve a Teo Paredes. Decide salir él. Cáceres, Palau. Se le acerca al Oviedo. La pelota tocada para William Candia. Palau tocando sobre Teo. Busca la presión Redes, Teo Pitia, llega Robert Rojas, llegó primero, tocó la pelota para Lennon, para Redes, epa, resolvió rápido, apurado y mal Robert Rojas, y Guaraní dejó pasar una muy buena ocasión de contra. Sí, pero ya ese pase de Palau para Teo Paredes fue muy complicado porque venía presionando, es como que intuía Guaraní lo que podía pasar en esa acción, se complicó solo Cerro Porteño y Robert Rojas no definió de buena forma, sino estábamos hablando de una muy buena ocasión para el cuadro legendario. Igual Asconzábal aplaudió a Robert, primero por presionar y por anticipar, después por mostrarse como opción de pase, si bien es cierto la devolución no fue buena. Centurión metiendo el zurdazo, el golpe de cabeza de Marín, la va peleando Benítez, Marcos Cáceres, Palau para Raúl que la juega. Novik y el golpe de taco, pegó Benítez en la mano, dice el árbitro, tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. Cerro tiene un movimiento mucho más cadencioso. Guaraní es más vertical, es mucho más rápido. La técnica de Novik aquí para el control, para el golpe de taco. La está moviendo Candia. Le falta vértigo, le falta aceleración al equipo azulgrana. Va Kevin, el golpe de cabeza al medio. Rechaza Imperiale. Candia que la va jugando sobre el costado izquierdo para Acosta. La salida de Acosta. Que grita Asconzábal. Sí, que se presiona arriba para forzar el rival, el error del rival. Cabecea Teo Paredes. La baja Alquio, la controla Novik. Se apoya sobre la posición de Marcos Cáceres. Ahora Teo Paredes. La tiene Cerro Porteño. Acosta, William Candia engancha, va a cambiar de lado, ya cambió. Sube Raúl, va Raúl, marca Marín. Picó Raúl Cáceres y va. Marín al piso, sigue Raúl. Termina tocando la pelota afuera. Bien Guaraní allí porque dobló la marca. Vino a ayudar Benítez. Y
Guaraní bajando también para colaborar en esa zona. Y tal vez la misión un poco que tiene Raúl Cáceres en este segundo tiempo, olvidarse tal vez de que se tiran jugadores importantes en esa zona. Hay que tomar cuidados, es cierto, pero también Raúl Cáceres te aporta mucho en mitad de cancha para arriba y creo que Cerro Porteño lo están necesitando en esta faceta. Cerro tiene dos jugadores por el medio, dos jugadores para atacar, dos jugadores de área, pero son jugadores que necesitan ser alimentados y en estos momentos no están siendo partícipes como corresponde porque Cerro no gana a los costados, porque tampoco Cerro filtra por el medio. Raúl para Candia. Candia cambia de lado. Acosta. Lo ve a Kevin, sigue Acosta. Acosta levanta el pase largo, Cabral que quita, participa, va Kevin Fernández, buen panorama, Kevin Fernández, la tocó para Alfio, faltó precisión. La intención había sido buena por parte de Fernández y precisamente él y tal vez algunas subidas de Raúl Cáceres, esas corridas habituales de Cáceres le pueden permitir a Cerro Porteño encontrarse con algo diferente, salir del molde lento que está teniendo hasta aquí la Azulgrana y darle un poco de velocidad a su ataque. Candia entregando la pelota para Raúl. Va Cáceres por el lado derecho. Espera Alfio. Esperando Chorín también. Novik va Novik cambiando de lado. Kevin Fernández al encuentro de esa pelota. No está fino Novik. Hay imprecisión en el cambio de lado. Entonces habrá lateral para el equipo de Guaraní. Ahora sí se puede notar, al menos en comparación a lo que fue ese primer tiempo, mayor contacto con la pelota por parte de Novik. Ahora le falta lo otro, también agregarle un poco de precisión, algo que le está costando hasta aquí el hombre de Cerro. Hay diálogo entre Juan Manuel Asconzábal y Ariel Zapata, su asistente, seguramente madurando el primer cambio en el legendario. Va Rodrigo Bogarín, marca Palau. La pelota tocada para Benítez. Marca Raúl Cáceres. Benítez prepara la zurda. Va Benítez, intenta enganchar frente a Raúl. Cayó, perdió. Primero el árbitro no marcó nada. Después no sé si recibió alguna indicación. Amarilla para Chorín. Amarilla para Novik también por reclamar. Sí, Novik pateó la pelota por eso. Y Chorín por reclamar. Para los dos, la amonestación. 4 jugadores de Cerro Porteño rodean a López. Y este es otro momento que el Vasco aprovecha para dar indicaciones. El caso de Luis de la Cruz. Yo no veo ninguna falta de Cáceres. Se tomó su tiempo, dudó Juan López cuando venía saliendo Raúl Cáceres, terminó marcando la infracción. Al menos en la repetición yo no noto ninguna infracción del hombre de Cerro. Amonestados en Cerro, Marcos. Novik, Chorín y Palau, 3. En Guaraní Redes. Hay tiro libre. Cayó Chorín después de un forcejeo con Lennon. Le va a pegar Bogarín en la solitaria barrera Novik. Tiro libre que corresponde al equipo de Guaraní. Imperiale adelantado. No va a separar ahora el árbitro. No, no separó tanto. Hablando López con Anthony Silva. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní. Le pega Rodrigo Bogarín. Va Bogarín. Le pegó al arco. Anthony rechazó con los puños. Otra vez Rodrigo Bogarín. Escapa de Novik y mete la pelota al área. El golpe de cabeza en el palo. El banderín está levantado. No vale el gol de Robert Rojas. El partido continúa 1-1. Hay posición prohibida, dice el asistente 2. Félix Arzamendia en línea 2. Cuando hacía contacto con la pelota en la primera oportunidad, Robert Rojas, ya el banderín estaba arriba. Buen tiro de Bogarín primeramente para complicar. Después la vuelve a meter. Hay 2 jugadores de Guaraní que están en posición adelantada. Uno de ellos Robert Rojas que cabecea. El asistente levantó correctamente el banderín. Nada para discutir en esta acción. Estaba adelantado Rojas. Atento Félix Arzamendia para anular esta concreción por parte de Guaraní. Y Subeldía pide cambio de posición para Novik y Kevin Fernández. Kevin por derecha, Novik por izquierda. Está sentido Rojas. Se toma de la pierna, cerca a la altura de la rodilla, Robert Rojas sentido. Ya ingresa la asistencia.
Coca-Cola indica que todo esto pasa sobre 13 minutos del segundo tiempo del partido. Pilsen y el marcador 1-1. Están igualando Cerro Porteño y Guaraní. Bueno, ya se fueron 2 jugadores de Cerro Porteño por lesión y ahora la preocupación se instala en el campamento de Guaraní con lo de Rojas. Rojas está siendo levantado en camilla. ¿El de barba quién es, Freddy? Y él es Ariel Zapata, el asistente de Asconzábal. Pelo largo, barba. Qué pintita se manda Zapata. El sábado por la madrugada llegó la buena noticia para el lateral derecho Raúl Cáceres porque nació su hijo, Mauricio Cáceres. Felicitaciones entonces para Raúl, que había convertido un gol fechas atrás y había anunciado justamente. Sí. Y que nació el papá. Exactamente, y nació el sábado por la mañana, por la madrugada. Rojas va a seguir. Robert ya volvió. Sí, va a volver. Tiene que ser muy importante la lesión para que Rojas deje la cancha. De igual manera, cuando es en la zona de la rodilla, uno se genera siempre algún grado de preocupación. Se estaba tomando de la rodilla, pero no fue nada importante. Rodrigo Bogarín, Teo Paredes, desvía Palau, la recuperación de Morel, la pelota sobre Bogarín, el árbitro ya marcó falta. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. A ver, sobre los 15 minutos, esto que venía marcando el compañero ahí abajo, Marquitos González, del cambio con Fernández y Novik. A ver cómo va esta situación ahora en Cerro. Presiona Churín tras el rebote de la pelota. Benítez la cruza. Aguanta Lennon Farías frente a Marcos Cáceres. Va Lennon, es potente. Sigue Lennon. Cáceres se repone. Le queda a Redes. La pelota remata por encima del travesaño. Movimientos muy interesantes en Lennon Farías. Es con potente, el detalle que Guaraní grande. tiene ahora espacios para hacer esto. Sí, y le da la posibilidad inclusive a Lennon de animarse un poco más a transportar la pelota como lo hizo en esta jugada. Tal vez no terminó descargando a tiempo, pero fue muy interesante lo de Lennon. Físico interesante, ya lo había apuntado inclusive Asconzábal, el técnico, hace algunos días, demostrando cosas positivas cosas positivas en el delantero de Guaraní, y me parece que está rindiendo hoy de muy buena forma el brasileño. Marín baja, pero se le escurre la pelota. Reposición de manos. Ahí está Raúl Cáceres. Raúl Cáceres entregando sobre la posición de William Candia. Al piso Lennon Farías. Raúl, mucho más atrás para Teodoro Paredes. Marcos Acosta, salida para Cerro Porteño. Novik se metió al medio, el balón de William Candia para Novik, apretado por Robert Rojas, que recupera. El árbitro dice que hubo falta de Rojas contra Novik. Y aquí también López se vuelve a tomar su tiempo. Rojas en el anticipo sobre Novik. Pasaron algunos segundos y después sí marcando la infracción. Tiro libre para Cerro. No sé. Ganó bien Rojas. Está con dudas López. Cobró una situación similar allá a Raúl, y me parece que también ataca Cerro tras bajar Benítez. Domina Centurión, pelota larga, había caído Churín, cruza Marcos Cáceres tocando. Le quedó larga a Raúl, entonces domina Rodrigo Bogarín y tiene espacios y va Bogarín, se acomoda, retrocede Palau, sigue Rodrigo Bogarín, pegado a la raya Marín, marca de Raúl, sigue Antonio Marín. Intercepta Kevin Fernández. Kevin toca. Novik recibe. Novik abre para Costa, que va. Acelera, pica y gana por potencia. Por el medio Churín. Acompaña a Alfio. Va a Costa. Vino el centro Imperiale. Rechaza esa pelota que la durmió De la Cruz dentro del área. De la Cruz. Cabral. Redes tocando. Bogarín con espacios. Ningún volante de Cerro por allí. Entonces va Rodrigo Bogarín contra los defensores. Entregando para Lennon. Va Lennon. Enganchó. Le pegó. Rebotó en Marcos Cáceres. Ganó el córner. Tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Y qué ganas tenía Redes, que venía posicionándose por derecha completamente solo. Marín se abría para la izquierda. Es decir, posibilidades varias que se le presentaron a Lennon en esta jugada, donde él decidió esto, el remate de media distancia y bloqueado por el camino con Cáceres. Retorno lento de Marcelo Palau, de Candia también, es decir, posibilidades con espacios para que empiece a activar el equipo de Guaraní, que ya demostró ser peligroso en un momento cuando estaba más comprimido todo en el juego. Ahora con mayores libertades pasan a ser bastante riesgosas estas llegadas de Cerro Porteño, de Guaraní.
Tiro de esquina, viene el córner de Bogarín, pelota alta, salta y quita Teo Paredes. Candia quiere el contragolpe, corre Kevin Fernández por el lado derecho, no alcanzó. Un saludo para el doctor Pedro Vázquez, que comparte con nosotros la circular de la Conmebol sobre la programación de partidos que corresponden a los octavos de final de la Copa Libertadores y a los 16avos de la Copa Sudamericana. Tras el sorteo realizado ayer en Asunción, Benítez y el saque de manos. Va a buscar Lennon Farías, marca Raúl. Cabecea Raúl Cáceres tras el bote del balón. Duda Candia y gana de la Cruz. Y arranca Rodrigo Bogarín. Toca para Redes. Rodney Redes encara, mete el centro. Saca Cáceres. Le quedó a Marín. Le pegó muy mal. Tanto que esa pelota se pierde en el lateral. Pero está rotando la posibilidad del segundo del equipo de Guaraní. Es cuestión de que el aborigen encuentre esa precisión en el último pase, poder resolver mejor las acciones, porque claramente está sacando una ventaja. No hay en este caso peso en la mitad de la cancha por parte del Cerro Porteño para tratar de cortar lo que propone Guaraní. Va Kevin, está dentro del área, sigue Kevin Fernández se acomodó, le dio a Churín tocó solo para Raúl no pudo con Centurión, tapó Víctor Centurión, parecía que llegaba el segundo de Cerro Porteño. Rápido achique también de Víctor Centurión, y esto es lo que uno pide de Raúl Cáceres, que termine también apareciendo, más allá de que en su costado se tiran jugadores rápidos. Bueno, llamado Jorge Rojas, y va a ser el último cambio de Cerro. Anthony Silva quitó esa pelota, la baja Diego Churín, compartiendo Kevin Fernández con Palau que juega para Candia que le da a Novik, gira Novik, pelea Cabral, cayó Novik, falta. Tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. Se viene Rojita sin Cerro. Recibiendo indicaciones de Luis Ubeldía, va a ser el último cambio del 10. Y Asconzábal todavía no se decide por el primer cambio de Guaraní. Ya habló con Ariel Zapata, ya lo llamó a su asistente de preparador físico, Anaya, pero aún no se decide. Tiro libre. Va tocando el balón Palau que va jugando sobre la posición de Marcos Cáceres. Golpe de taco de Churín. Recibe, controla Raúl. Levantó Raúl, va a buscar Alfio. El rebote para Benítez para Morel. Falta de Churín contra Morel. Churín había sido amonestado por protestar. Tiro libre que corresponde al equipo de Guaraní. Este domingo la gran final del fútbol pilarense sub-20, homenaje al profesor Ilfo Rivero Forés. 1 de marzo con empatar será campeón. América necesita ganar para luego definir en penales. Ilfo Rivero tiene conmigo una anécdota no muy feliz. ¿Cuál es? Ilfo fue el que me dijo que yo no tenía mucho futuro como jugador de fútbol y que sí podría ganarme la vida con el ejercicio del periodismo. Y tuvo razón, nomás. Pero me quedó la espinita. Pelota alta, pica Costa, sale Anthony Silva. Recién hablabas de la amarilla de Churín. Él está en Capilla. Si recibe una última en la última fecha, no va a jugar la primera fecha del clausura. Toca Raúl, tiene el control del balón. Levanta la pelota William Candia, baja al Oviedo, corre Raúl, pica hasta el fondo, sigue Raúl, metió el centro, la pelota en poder de Churín, bajo Churín, William Candia, apunta Candia, le pega Candia, potente pero muy abierto, desviado. Guaraní también tiene dos en Capilla, ellos son Benítez y Cabral. Se hace el cambio ahora, se retira Hernán Novik con la camiseta 4, ingresa al 10. Jorge Rojas, el último cambio de Cerro. Y por ahí estaba la modificación en Cerro Porteño. Entre Fernández y Novik se decide el técnico por sacarlo al número 4, que no tuvo un muy buen partido. Intentó mayor protagonismo en este segundo tiempo, pero tampoco funcionó, sin demasiada precisión en este juego Novik. A la cancha Rojitas, el jugador que le puede cambiar completamente el rostro en mitad de cancha para adelante a este Cerro Porteño, que por ahora anda lento. El cambio de ritmo lo puede encontrar en Rojas. Rojas por derecha, Kevin por izquierda tras la variante. Hay infracción de Teo Paredes, tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní. Coca-Cola indica el tiempo de juego, van 23 minutos. Pilsen dice que el marcador está 1-1. Los locos por el fútbol viven el mundial con la app de Tigo Sport. Con tu plano paquetigo de internet disfruta de todos los partidos con
AutoCheck 4 GLT, vivilos con la mejor definición. Ingresa a www.tigosport.com.pi o descarga y disfruta de lo mejor del mundial. Porque en Tigo, el centro sos vos, baja Rojas. Ya estaba saliendo el balón de los límites del terreno de juego, indica el asistente. Llamado Fidencio. El asistente número 2 es Félix Arzamendia. Fidencio Oviedo va a ingresar en el equipo de Guaraní. Levanta Kevin, rechaza hacia atrás De la Cruz. Va Churín, golpe de cabeza de Imperiale. Imperiale que toca para Cabral, Cabral para De la Cruz. De vuelta para Cabral. Le rebotó a Redes. Recupera Cerro Porteño. Cambio de lado de Palau. Buena salida de Raúl. Se junta con Rojitas. La pelota para Jorge Rojas. Sigue Rojas. Sube Raúl. Ataca Rojas. Pasó por uno. Acelera. Mete el centro bajo al área. Está Palau. La pisa Palau. No salió. La hizo rebotar contra Imperiale. Viene saliendo Marín. Recupera Cerro Porteño con William Candia. Candia, Jorge Rojas, pide Palau. La pelota para él, intenta Palau. Cortó Morel. Sale Morel para Guaraní. Morel para De la Cruz. Espera el Lenono. Va Luis De la Cruz. La pelota tocada sobre el costado derecho para Ronald Redes. Redes que juega. Morel que recibe. Viene retrocediendo Churín cuando Benítez quiere salir. Benítez toca. Imperiales recibe. El control de la pelota es de la Cruz. Sube Rojas. La pelota para Robert. Se metió. Diagonal peligrosa. La mete profunda para Marín que no puede. No llega Marín. Responderá Anthony Silva. Comenta Carlos Landolfi en una presentación de Tigo. Y un equipo de Guaraní que tuvo que empezar todo de nuevo porque se rearmó Cerro Porteño al menos en esta salida. Y aquí el enojo que también tuvo Novik a la hora de salir. Pues sustituido con estos gestos también a la hora de ir hacia al banco de suplentes. Robert Rojas sí, un empuje muy bueno también en este compromiso. El zaguero central en este caso jugando de lateral, pero que siempre llega, que siempre aparece. Falta en ataque, tiro libre que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. Si no se lesiona o si no es expulsado, Kevin Fernández completará 90 minutos por segunda vez, después de haber completado el partido en Capiatá ante Sol de América, 3-0. Bueno, y 10 minutos duró esa tarea de Fernández pasando al otro sector, jugando como un volante por derecha, retornando ahora por izquierda y Rojitas trabajando en el sector derecho. Alfio Oviedo presiona, va Rojitas, busca la salida Morel, apretando Cerro, pero zafa de la presión Guaraní. Metió un pelotazo Benítez, devuelve Marcos Cáceres, cabecea Cabral, le va a quedar a Redes, Redes con espacios. La marca de Acosta, intentó un taco Redes, rebotó la pelota, le gana Redes a Palau que quedó en el piso. Redes juega por izquierda para Marín, va Marín, metió la diagonal, marcaba Raúl, saca la pelota Acosta. Churín quiere, Churín empujando primero, falta, tiro libre. Fidencio esperando el momento para ingresar. De la Cruz, Lennon Farías, marca Teo Paredes, coopera William Candia, tiene la pelota Robert, la juega Rojas. Se cae Redes, recupera el balón Acosta, sale Candia, buen balón para Rojas que está fresco y va. Rojas lo tiene a Churín por el lado derecho, pelota para Diego Churín, él convirtió el gol de Cerro, sigue Churín, la cruzó, buen balón para Candia, se abre por izquierda Kevin, Candia metió el centro, la va a buscar Alfio, sale el arquero Centurión, sacó con los puños, Marín apretado por Raúl, logra girar, rebota la pelota en Palau, Marín, De la Cruz, corre Lennon Farías, Cáceres va a ganar, Cáceres tocó para su arquero, Anthony con los pies, sale Teo Paredes. Estamos en vivo por Tigo Sport en la dirección de cámaras, Jorge Burgos, Jaime Vázquez en el sonido, Luis Villalba en la repe, Tony Céspedes en la coordinación, la producción general de Gastón Cruz, tiene el control de la pelota Marín que juega, balón para De la Cruz, va De la Cruz, sigue De la Cruz, Lennon que devuelve, lo bajaron a De la Cruz, el infractor fue Palau, se hace el cambio ahora. Sí, hombre por hombre, volante por volante, el 16, Fidencio a la cancha, se va a retirar Morel. Para no encontrar ninguna media cancha débil, con lo que puede llegar a ser ya un desgaste en esta etapa, lo saca Morel y reforzando con la presencia de Fidencio Oviedo. De los dos, por supuesto que Morel, al menos en características, es un jugador que suele llegar mucho más hasta el área empujando. Fidencio tiene también lo suyo, pero mayor recorrido por el lado de Morel. Para este tramo final de compromiso a la cancha Fidencio Oviedo.
Hay tiro libre que corresponde a Guaraní. 28 minutos de partido. Coloca cuidadosamente el balón Rodrigo Bogarín. Y se sintió cómodo también Rubén hasta aquí en el partido, el Beto de la Cruz en esa posición de volante central. Buen panorama para manejar la pelota y tratar de asociarse con los de arriba. De hecho, le gusta jugar. Tiene recursos técnicos Luis de la Cruz. Bogarín le va a pegar. Bogarín le va a pegar Benítez para entrarle de zurda. Anthony recostándose sobre el poste derecho. Ahora toma ubicación. Va Bogarín. Buena distancia para pegarle con violencia. Va Benítez. Le pegó muy mal. No pasó nada en este tiro de Benítez. Se tuvo confianza. Por ahí cerca también Bogarín. Anthony Silva para quitar la pelota. Fidencio ingresó por Morel. Cerro ya completó los 3 cambios con el ingreso de Rojas por Novik. Cae Chorín. Busca Alfio, cabecea. Va Rojas. Quitando Benítez. Reconquista Diego. Chorín. Chorín que gira. Chorín que toca. Cayó Alfio. Ya se levantó. La va jugando William Candia. Candia toca la pelota. Candia la va jugando sobre Raúl Cáceres. Candia que toca sobre la posición de Teo Paredes. Se abre Acosta por el lado izquierdo. Esperan Kevin Fernández en esa zona. Vino el centro. Pelota alta para Chorín. Va Chorín Imperiale que cabecea. Baja Rojas. Va Rojas. Sube Raúl. Pelota para Raúl. Ganó el fondo. Metió el centro. Va Chorín. Cabeció. En el travesaño. La sacó Centurión al córner. Apareció Raúl, ganó el fondo y Cerro estuvo muy cerca del segundo gol. Y haciendo rápidamente un repaso, 2 veces terminó apareciendo en este segundo tiempo y Cerro Porteño llegó profundo. Estamos hablando de Raúl Cáceres, en aquella donde achicó Víctor Centurión y le había sacado la ocasión de definir al número 2 de Cerro Porteño. Y otra vez aquí apareciendo oportuno lo de Raúl Cáceres, aguantando Chorín, todo lo posible para esperar justamente la subida de Raúl Cáceres. Va el córner Rojitas con comba arriba, golpe de cabeza. Gol de Cerro Porteño. Marcelo Palau cerrando sobre el segundo palo, vuelve a poner en ventaja al Ciclón. El córner de Rojas vino con buena comba, un cabezazo de anticipo sobre el primer caño y Palau, que entró muy atento, ganó en el salto a Acosta, completó la acción Palau y Cerro vuelve a ponerse en ventaja. Porque Marcos Acosta te puede aportar también esto, juego aéreo, importante, determinante, el anticipo del jugador de Cerro Porteño, Marcos Acosta, para desviar la pelota, y por detrás Marcelo Palau, que siempre pisa el área, que es una opción siempre también para empujar, terminó concretando el segundo tanto de Cerro Porteño. Aferrándose a la pelota detenida, el azulgrana hace la diferencia y gana 2-1. Va Rojitas, se engancha, sigue Rojitas, se apoya en William Candia, toca la pelota Palau, Palau que abre sobre el lado izquierdo para Marcos Acosta. Rojas, el balón para William Candia. Antes del córner, Cerro tuvo una clarita, cabeceó muy forzado, muy obligado Chorín, ese centro de Raúl, que el arquero logró desviar por encima del travesaño, generando el córner. El gol de Cerro lo hizo Marcelo Palau, ex Guaraní. Marcelo José Palau Balzaretti, 32 años, 21 partidos con Cerro Porteño, segundo tanto con la azulgrana. El anterior había sido ante Independiente, aquel 4-0, donde también había convertido el uruguayo nacionalizado paraguayo. ¿Se viene Rolfi? ¿O quién? Sí, segundo cambio para Guaraní. Se viene Rodolfo Gamarra, camiseta 7 para él. Tío, William, Alfio, perdiendo contra Cabral, muy confiado Alfio, abajo Fidencio, retrocede Kevin. El árbitro había pitado infracción, va a reclamar a Raúl. Corrió 20 metros Raúl Cáceres para gritar al árbitro. El árbitro había cobrado ya una infracción antes y se metieron posteriormente en una escaramuza. Kevin Fernández, esto es lo que cobró el árbitro, y fueron a disputar Kevin y Beto. Ahí sí, cuando ya
el árbitro había tomado la decisión de cortar la acción, de cobrar la falta contra Fidencio. Va de la Cruz por el lado derecho para Robert Rojas. Rojas que mete en profundidad para Redes. Gran anticipo quitando Teo Paredes. Saca la pelota Kevin Fernández. Aguanta Alfio Oviedo. Falta de Fidencio de atrás. No dice el árbitro. Pasa Fidencio. Quedó Alfio en el piso. Va al centro. La quiere Marín. Rechaza Palau. Insiste Benítez. Presiona Churín. Toca Imperiale. Sigue caído Alfio. Fidencio toca, rebota la pelota en Candia, la tiene De la Cruz, insiste Guaraní que ahora quiere acelerar, está perdiendo el partido, gana Cerro 2-1, el nuevo marcador es una presentación de Pilsen, Coca-Cola dice que van 34 minutos, Raúl sube, Rojitas tiene el balón, Rojitas la metió para Churín dentro del área, la dejó para Alfio, se acomodó, le pegó. El tiro salió alto, desviado, córner para Cerro Porteño que estuvo cerquita del tercero. Sí, y una muy buena jugada, además buena participación también de Churín, sin pelota ese movimiento para terminar por distraer a esa zona defensiva. Alfio Oviedo remató y por el camino se desvió en Rojas, por eso tiro libre de esquina. Cerro Porteño también encontrando espacios. Vuelve a nublarse Guaraní, lo que ya le había ocurrido en la primera etapa cuando Cerro Porteño golpeó. Marcó el segundo tanto con Marcelo Palau y vuelve a pasar por ciertos inconvenientes. Una defensa abierta y Cerro Porteño casi castigó con el tercero. Rojitas coloca la pelota, córner para Cerro Porteño. Se mueve Churín, por ahí Marcos Cáceres, Alfio también, vino el centro con Comba, va Churín. El cabezazo pega en Churín, cabezazo defensivo de Lennon Farías, entonces saque de portería para Guaraní, se apura, saca largo el arquero, atento a Costa. Está listo para ingresar Gamarra, cuando le ingrese se va a retirar de la cancha De la Cruz. Teo, Cáceres, corre Alfio, golpe de cabeza de Imperiale, Benítez, está en juego el balón, no salió dice el asistente, Marín pelea, Marín juega mal, entonces William Candia. Mucho más activo, más participativo Candia en el segundo tiempo en el medio campo de Cerro Porteño. Churín no pudo y se queda con la pelota Víctor Centurión. Sigue esperando su momento para ingresar Rodolfo Gamarra. La pelota de Fidencio Oviedo. Ahora Cabral. Va Cabral. Cabral la jugó por el medio. La pelota tocada para De la Cruz. La cruzó. Rojitas se interrumpe y va a la contra. Acelera Rojas, ataca Cerro Porteño. Sigue Rojas. Rojas pica fuerte, Imperial le quita. Recupera la pelota William Candia. Candia entregando para Raúl Cáceres. Ahora para Palau. Palau. Candia. Raúl tocando para Teo Paredes. Teo sale, pero corta Bogarín. Cerro pierde en la salida. Teo soluciona el error que él había cometido. Alfio. William Candia. Candia manejando con claridad la pelota. Al final algo le vuelven a decir al Rolfi. Sí, creo que va a cambiar el hombre en salir. Ahora Gamarra lo hace saber a Fernando López. Tiene que haber papelito de por medio, le dice el cuarto árbitro. Golpe de cabeza de Robert Rojas, la juega De la Cruz. Va Redes, marca Acosta. Allí Acosta sobre Redes con dificultad, conserva la posición de la pelota para Guaraní. La va jugando Cabral para De la Cruz. Ahora Rodrigo Bogarín, va subiendo Benítez por izquierda. Corta Raúl, toca la pelota Rojas y va Raúl. Acelera Raúl, cruza Fidencio, pica Raúl Imperiale cruza, sale Víctor Centurión, comenta Carlos Landolfi. Raúl Cáceres se está animando mucho más en este segundo tiempo y me parece que es muy clave la presencia de Raúl Cáceres, por esto que ya veníamos marcando. Él subió 2 veces de manera puntual y una de las subidas terminó en la jugada que había cabeceado Churín en el palo y esa que terminó en el tiro libre de esquina, y de ahí nació el segundo tanto de Cerro Porteño. Y ahora además con espacios, Raúl Cáceres se está volviendo importante para que Cerro Porteño arme una sociedad entre Cáceres y Rojita en ese costado derecho. Bogarín va a dejar la cancha finalmente. Raúl tiene el control del balón. Bogarín hace ratito se equivocó en un pase que cortó Raúl y que se mandó sobre el costado derecho. Cae Alfio pero sin falta, dice el juez. Reposición que va a corresponder a Guaraní. Se va apurando Víctor Centurión. Se hace ahora el cambio. Sí, a la cancha el número 7, Rodolfo Gamarra. Se retira al 10, Bogarín. Segundo cambio en el equipo de Guaraní.
Estamos en vivo por Tigo Sport. Gana Cerro Porteño 2-1 aquí en la Nueva Olla. Se está completando la penúltima fecha del campeonato. Juega Imperiale. La pelota para Rodolfo Gamarra. Cerro va a Santaní el sábado, ¿verdad? El sábado a las 18:40 el partido ante el Deportivo Santaní. ¿Y Guaraní? Guaraní va a jugar el domingo su último partido de local ante el 3 de febrero. Toca Marín, la pelota para Rodolfo Gamarra. Gamarra metió un pase para Rojas, el centro bajo. Anthony atento. ¿Qué pase metió Rolfi? Entró bien, es una señal positiva en estos últimos minutos que queda de juego. Rodolfo Gamarra te puede permitir esto, de habilitar y también de encontrarse en alguna situación para proponer en el mano a mano y generar situaciones con la velocidad que tiene Gamarra. Y todavía el técnico Asconzábal jugándose con Redes, con Marín, con la presencia de Lennon y con Gamarra, por supuesto que lo está perdiendo y lo necesita de esta forma el técnico a Guaraní, con mayores posibilidades en mitad de cancha para adelante con la presencia de Rolfi. Ahora lo llama a Velázquez. Cayó Benítez, gana Palau, Palau que va jugando para Chorín. Hizo la pausa, le dio a Candia, Candia protegiendo, tocando, le dio a Rojas, falta, perdió la paciencia de la Cruz. Amarilla para él. Amonestado el volante de Guaraní. Se encontró con la pelota Candia en este segundo tiempo. No la había encontrado en la primera parte, pero sí en este segundo tiempo. Palau se adelantó un poco más cuando salió Novik también y se quedó en el centro. Me parece que ahí se siente mucho más cómodo William Candia. Le gusta mayor panorama, ¿no? Que la pelota pase por sus pies para las salidas. Va Raúl. Corre Alfio. Marca Imperiale. Imperiale para Centurión. Levantó. Va en el salto Marín. Marca Teo Paredes. Más allá de un error en la salida, buen trabajo de Teo, ¿eh? Acosta jugando mucho más atrás. Se va Lennon, Freddy. Redes. Velázquez se viene. Los grandotes, para el tramo final. De la Cruz. Va a levantar pelota Guaraní. Pase sobre la presencia de Redes. Redes la pelea, gana Acosta. Le está quedando poco tiempo. Freddy ya hubiera cantado a esta altura. Sí. Cerca de los 41 minutos. ¿Cuándo va a cantar a Freddy? Cualquier momento. ¿El sábado? El sábado y domingo también. Sábado y domingo, perfecto. Perfecto. Está bien afinada la voz. Totalmente. A la cancha Velázquez, camiseta 9 para él. Último cambio en Guaraní. Se va a retirar Redes. Amarilla para Teo Paredes. Así es. Es el cuarto, tercero en cancha. A Pablo por Redes entonces. Esa es la variante en Guaraní. Redes había marcado el gol del empate para Guaraní en la primera etapa. Ya está Pablo Velázquez en cancha. Coca-Cola dice que van 41 minutos con 40 segundos. Anthony se toma su tiempo. Desaparecieron los pases pelotas detrás de la portería de Anthony Silva. Sí, se fueron. Arriba Alfio. Cabral cabecea. Teo Paredes con Lennon. Pablo Velázquez va, abre por el lado derecho, la pelota para Marín, Pablo, marcado por Candia, giró Pablo y es peligroso, le pegó de zurda, probó desde muy lejos, muy ambicioso Velázquez, se levantó el disparo, respira Cerro Porteño que va a quemar algunos segundos. Línea de 3, dice el Vasco, adelantar las líneas Guaraní en el fondo solo con 3 defensores, Robert, Luis e Imperiale. Muy confiado realmente Pablo Velázquez para tratar de sorprender desde una distancia muy lejana. Lo dijimos al inicio de la transmisión y ahora al final, porque la Conmebol ya publicó lo que serán las fechas de la Libertadores. Cerro Porteño jugará ante Palmeiras el jueves 9 de agosto a las 20:45 en este estadio, en el juego de ida. El 30 de agosto la vuelta en el Allianz Parque, también a las 20:45. Y para la gente de Cerro Porteño, desde el 1 de julio a confirmar ya se venderán las entradas para el partido de ida. Hay 3 semanas de distancia entre el primer partido y el segundo, ¿verdad? Así es, el 9 ida y el 30 la vuelta de agosto. Los dos partidos a las 20:45 hora paraguaya. Y Libertad va a jugar un día antes, el 8, día miércoles, primer partido en Buenos Aires ante Boca, 18:30 el horario de aquel partido. Mismo horario para la revancha, que será el mismo día que juega Cerro. La revancha en Brasil será
en Asunción, Defensores del Chaco, el 30 de agosto. 30 de agosto, día de Santa Rosa, usted que sabe tanto, Freddy. Así es, patrona de los policías en nuestro país. 18:30 ese partido entre Libertad Boca. Libertad juega aquí. En tanto, Cerro juega de visitante en San Pablo frente a Palmeiras, 20:45 ese día 30 de agosto. Tal cual. Quiere Chorín, baja la pelota Chorín, va Rojas, pica Rojas, acelera y va. Rodolfo puso el brazo, el físico, anticipó, ganó y tocó. Y va Guaraní, pelota de la Cruz, buen balón, salta Acosta, la sacó muy bien Acosta, que fue decisivo para el gol de Palau cuando peinó el córner de Rojas. William Candia, Acosta que la levanta, Imperiale que recupera, 44, busca Gamarra, le quitaron el balón, pelean Gamarra y Palau, rápido, más fresco Gamarra, pero le punteó Chorín, entonces Rojas, entonces William, entonces Alfio, rechazó Kevin. La pelota para Víctor Centurión, se apura Guaraní, últimos minutos del partido, Carlos. Sí, se le va el partido y por ahora no está sufriendo demasiado Cerro Porteño. Veremos qué puede generar en esta última parte Guaraní. Va Rodolfo Gamarra, va Gamarra, marca Palau, sigue Gamarra, Gamarra tocando para Pablo Velázquez, irresoluto. Entonces quita Marcos Cáceres, ahora Chorín, sube Raúl, contragolpea Cerro Porteño, con Raúl acelerando. Cáceres metió el freno, Cáceres volvió a enganchar, lo ve a Alfio, retrocede sobre la posición de Diego Chorín, va Fidencio para recuperar, Chorín sobre Palau, Palau que toca, la pelota para William Candia, Candia que hace correr, muy bien la mueve Cerro Porteño, conserva la posesión del esférico, hace correr los segundos cuando falta poquito. 4 minutos más. Teo Paredes hace llegar el balón hasta la posición de Anthony, sacará Anthony, le agregaron 4 minutos al partido, Chorín baja de pecho. Chorín tiene, protege Chorín, buscar alguna falta para ganar tiempo. Chorín por allí, aguanta muy bien, sigue Chorín. Hay falta roja para Benítez, dice el árbitro del partido. Y Chorín reaccionó, por eso la gente de Guaraní protesta. Bueno, entonces hubo un golpe por ahí que se percató Juan López. Y ahora, roja directa, y ahora Sí, con Chorín. roja para Chorín. Sí, porque reaccionó el argentino. Roja para Benítez y roja para Chorín. Es la decisión de López. Y Chorín venía redondeando un muy buen partido, ¿eh? Y en este forcejeo se va los dos expulsados. Antes de ver la repe no me pareció para tanto la falta de Miguel. Ni la reacción tampoco de Chorín, ¿eh? A ver, corrige en este caso el árbitro a Chorín y le muestra primero la amarilla y después la roja. Igualmente es expulsado, pero por doble amarilla. Bueno, ya estaba amonestado. Chorín corrige el árbitro, segunda tarjeta amarilla, igual expulsado el delantero de Cerro Porteño. Yo no veo gran cosa en esa jugada, ¿eh? No, ni para expulsión del hombre de Guaraní, ni tampoco para Chorín, ¿eh? Un forcejeo hasta normal de partido, ¿eh? Chorín me parece que mueve el codo, pero a ver, uno observó cuestiones mucho más aparatosas. El árbitro mostró la roja a Benítez, después roja a Chorín. Seguramente le informaron o le dieron más detalles y cambió. No, creo que más bien fue por las protestas de los jugadores de Guaraní. Perdió el control el árbitro, porque el cuarto árbitro no le dijo nada. Con la derecha hay un pequeño golpe de Benítez, ¿eh? Sí, pero en la disputa del balón yo no veo una agresión de Benítez. Y después Chorín como que gira y con el codo lo termina tocando al jugador de Guaraní. Pero me parece que se chupó al santo botón la roja Benítez. Una exagerada situación aquí por parte de López. Palau para Raúl, Raúl hasta el fondo, Raúl metió el centro. Córner para Cerro Porteño. 47:30. Porque lo de Chorín, si él juzga una reacción, no tiene por qué mostrarle primero tarjeta amarilla. La reacción es roja. Le va a pegar rojitas. Sigue reclamando Subeldía. Balón que vino sobre la posición de Candia. Vacaciones anticipadas para Chorín. Ya no podrá jugar la última fecha del campeonato. Pablo Velázquez para Lenón. Lenón que va. Menos de un minuto para el final cuando Gamarra cambia. Balón para Cabral. Va Cabral. Cabral por bajo. El toque sobre la posición de la Cruz.
Marín por derecha, mete al área, vino, sacó con golpe de cabeza Marcos Cáceres. De vuelta Antonio Marín, fondo de cancha, busca ganar, ganó y metió el centro. La sacó muy bien Marcos Cáceres. Fidencio devolvió al área, rechazó Raúl. Y esto va a terminar, señores. Creo que van a agregar un minuto más. 44:30 cuando levanta el arquero de Guaraní, Víctor Centurión. Forcejea sobre el costado izquierdo Rodolfo Gamarra. Gamarra marcado por Raúl. El balón sobre Imperiale. Ahora De la Cruz. De la Cruz. Cabral. Hay falta, dice el árbitro. Tiro libre para Guaraní. Será lo último del partido. Sí, con esto se va el compromiso. La falta fue de Cabral. Sí, entonces el tiro libre es para Cerro. Y Cabral recibe la tarjeta amarilla. Y el partido se termina. Sí, porque se reacomoda Cerro Porteño con esta falta. Uy, y al límite. Me parece hasta para una roja esta acción de Luis Cabral, como para volver a verla, porque mete esa plancha Luis Cabral. Se gana la tarjeta amarilla, pero ahí al límite. Creo que nadie se iba a enojar si veía la roja al hombre de Guaraní. Completó 5 tarjetas también Cabral. No podrá jugar el próximo partido. Sobre Candia la falta. Y otra amarilla para Acosta. Sí, es... Festival de tarjetas de Juan López sobre el final. Lo pisó totalmente Cabral al jugador de Cerro. Tarjeta amarilla para él. Anthony va a quitar. El toque con el codo de Churín se da en medio de un forcejeo. O sea, Freddy decía reacciones rojas, sí, pero no llega yo no a la digo categoría de un golpe violento. Yo lo que digo es que si el árbitro interpretó que fue reacción, digo, yo no digo que Churín reaccionó. Para mí que Churín lo que hace es sacudirse. Sí, sacudió y lo tocó con el codo. O sea, se venían sujetando, empujando. Roja directa para Benítez. La verdad, no he visto nada que amerite eso por parte de Miguel Benítez. Terminó el partido, lo ganó Cerro Porteño 2-1, Carlos. Sí, y lo tenía apuntado por ahí a Churín. Me parece que Raúl Cáceres también está en condiciones de quedarse como el destacado de este partido. Me pareció muy determinante que haya aparecido con un par de jugadas en este segundo tiempo. Lo veníamos anunciando que Cerro Porteño lo necesitaba porque carecía de profundidad en la azulgrana. Apareció Raúl Cáceres y fue determinante con aquella jugada que tapó Centurión, con otra llegada también profunda con Raúl Cáceres, aquella que terminó en el golpe de cabeza de Churín en la tapada de Centurión, y de esa jugada, por ejemplo, nació el tiro libre de esquina y el gol de Marcelo Palau, que además no lo festejó por su pasado, la ley del ex, que se hizo presente también con el gol de Marcelo Palau. Determinante, importante la tarea de Raúl Cáceres en este segundo tiempo para generar profundidad en el equipo de Cerro, para ser la figura de este encuentro donde lo ganó la azulgrana 2-1. Independientemente a que uno comparta algunas decisiones del árbitro del partido, algo que me está preocupando y mucho, y me parece que la dirección de árbitros o todos deberíamos hacer algo: el irrespeto que hay por parte de los jugadores sobre las decisiones de los árbitros. A ver, Rubén, lo tengo un ratito a Marcelo Palau. Marcelo, bueno, contanos qué deja esta victoria para ustedes, el gol tuyo también. No, la tranquilidad de haber tenido el resultado. Seguimos con una racha buena, creo que esta segunda rueda el equipo tuvo las primeras 6-7 fechas malas, después nos repusimos y creo que hasta ahora hemos hecho una gran cantidad de puntos. Perdimos un partido solo, empatamos creo que 1-2 y el resto lo hemos ganado. Hemos demostrado que Cerro tiene un gran equipo cuando se le propone y nos propusimos, bueno, terminar bien este campeonato. Habíamos cumplido el primer objetivo del semestre, que era la Copa Libertadores, que era el principal que teníamos este año. Ahora el campeonato ya, por desgracia, ya tenemos un campeón y bueno, aspiraremos a llegar lo más alto posible, a hacer la cantidad mayor de puntos y por lo menos terminar en segundo lugar. Y termina bien el partido del sábado, terminar un semestre bueno porque creo que lo merecemos por el esfuerzo que hemos hecho. Y bueno, apuntar después ya al segundo semestre, que tenemos objetivos mucho más importantes y sobre todo el sur. Vamos a seguir hablando la semana. Gracias, Marcelo. Dale, Bien, Marcelo Palau, ahora nos quedamos con la figura, con Raúl